sobre temas de historia del arte y filosofía. Además que ha publicado varios artículos de interés académico. Un gusto saludarte, Luis, y tenerte aquí con nosotros nuevamente. Por otro lado, hacerles recordar que toda interrogante que tengan sobre el tema la pueden hacer al final de la presentación. Y recuerden, no se vayan a olvidar, para los que recién se conectan, de escribir su nombre en la caja del chat para que confirmen su asistencia. Muy bien, dicho esto, empezamos y le doy pase a Luis. Muchas gracias. Muchas gracias, Edgar. Buenas noches con todos. Como ya bien lo ha recordado Edgar, sí, esta es la segunda vez que nos encontramos. Ya antes nos habíamos visto en junio. Esta vez, para conversar un poco sobre el asunto de la redacción de un ensayo versado más bien específicamente en temas de arte, ¿no? Bueno, ya me presentó Edgar, mi nombre es Luis Iguacoyo. Si por momentos hago alguna pausa, ¿no? Va a ser a causa de cierta agitación que tengo. Ocurre que, bueno, Lima es una ciudad húmeda, es usual entre nosotros que se generen afecciones pulmonares. Bueno, yo no he sido la excepción. Desde el martes estoy sudando una fiebre, ¿no? Que me tiene un poco tumbado, pero bueno, por suerte hoy el asunto está mejorando, así que, digamos, si hay alguna pausa, me disculpo por ello. Bien, vamos a hablar hoy sobre, digamos, un tema que me parece y me resulta, digamos, muy pertinente, ¿no? La elaboración de ensayos para la publicación en temas de arte, ¿no? Yo hace poco he acabado de, digamos, de revisar este libro, ¿no? que publicó el Bellas Artes en mayo del 2019, con mucha satisfacción, ¿no? Dicho sea de paso, porque he encontrado, ¿no? Además de una serie de temas que son, digamos, interesantes y que se prestan muy bien a la discusión, ¿no? He encontrado que en la mayoría de ellos hay un ánimo de, digamos, de poner en cuestión ciertos conceptos, de poner en cuestión, ¿no? Ciertas cosas dadas, ¿no? Sirviéndose de un conjunto de herramientas conceptuales que, digamos, han empezado a brotar desde hace unos 30, 40 años atrás, ¿no? En América Latina, para pensar nuestra propia realidad, para pensar América Latina desde sí misma, para pensar el arte y la estética de América Latina, en este caso del Perú, desde sí mismo, ¿no? Entonces yo, digamos, me he llevado esa grata sorpresa, ¿no? Y bueno, veremos que la reseña salga publicada en el siguiente número de la revista UI. Bien, voy a presentar, he preparado algunas diapositivas para mantener cierto orden al momento de la exposición. Así que, a ver, paso a compartir la pantalla. Díganme, por favor, si se ve lo que estoy compartiendo. Uy. ¿Sí? ¿Se puede ver? Sí se ve. ¿Sí? Ya, excelente. Sí, bien. Gracias. Gracias. ¿Cómo redactar un ensayo sobre arte? La última vez habíamos visto que había una serie de formatos, digamos, sobre los cuales uno podría establecer un texto, una escritura, para poder llevar la publicación. Cada texto tiene ciertas particularidades. En este caso, el ensayo, vamos a ver, más bien nos resulta afín al campo que nosotros ejercemos, ¿no? Tanto a la investigación artística como a la investigación en arte, ¿no? Más adelante vamos a explicar un poco acerca de esta distinción. Quería empezar, ¿no? Había notado aquí el fragmento de una entrevista que le hizo Abelardo Oquendo al escritor Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Esto en la década del 80, a propósito de lo que ocurría en Lima en torno a su vida literaria y artística, ¿no? Entonces, cuando le pregunta Oquendo a Ribeiro sobre si considera que existe una vida literaria, una vida artística en el Perú, responde esto, cito a pie juntillas, ¿no? Dice Ribeiro: decididamente no creo que tengamos vida literaria y vida artística, ¿no? A menos que se dé a pequeños cenáculos que yo conocí hacia 1950, formados por grupitos de fanáticos de literatura, ¿no? En este caso de artistas, que hablaban mucho, creaban poco y publicaban menos, ¿no? Ahora, esta afirmación la está haciendo Ribeiro hace como unos 50 años atrás, ¿no? Felizmente el panorama ha cambiado, ¿no? En esos tiempos era, digamos, plausible decir que no había una producción artística, ¿no?
en este caso, considerable, ¿no? Felizmente hoy proliferan, ¿no? Y testigo de eso es la revista que está publicando desde hace unos años ya la Institución de Bellas Artes, ¿no? Revista que por sí busca recoger e impulsar este ánimo por difundir las investigaciones, discutir las ideas, ¿no? Entonces, ya no podemos decir lo mismo, digamos, de esta afirmación ribeiriana de hace 50 años. Ahora, el panorama va cambiando, poco a poco se va produciendo, y por eso es necesario también aprender a redactar, es necesario aprender a discutir, ¿no? Autores, textos, ideas, ¿no? Martí, un ensayista del siglo XIX cubano, decía: crear es la palabra de pase de esta generación, ¿no? Un poco empatando con esa idea de Ribeiro, que decía que esta gente que se reunía en los grupos, ¿no?, pequeños, hablaban mucho, creaban poco y publicaban menos, ¿no? Bueno, hay que ir en contra un poco de esa mirada y hay que empezar, ¿no?, a publicar más, pero no con el ánimo de publicar por publicar, sino, digamos, que sea un texto que tenga fundamento, un texto que sostenga buenos argumentos y que pueda servir para acrecentar, en este caso, la disciplina, ¿no? Bien. Entonces, continuemos. Yo he colocado este retruécano, ¿no?, este juego de palabras un poco para introducir el asunto. El arte de escribir para escribir sobre arte, ¿no? ¿Por qué el arte de escribir para escribir sobre arte? Porque si bien el ejercicio mismo de la escritura supone ya un esfuerzo, supone, digamos, horas de tiempo, horas de preparación, horas de lectura, horas de escritura, ¿no? Para el caso del arte, en específico, hay que ser muy sutiles, ¿no? Porque el arte, por ejemplo, no tiene ese mismo sustrato, digamos, científico que nos permite ser un poco más exactos, ¿no? Recuerdo haber puesto este ejemplo la vez anterior, ¿no? Si yo, por ejemplo, yo tengo aquí frente a ustedes este libro, ¿no? Y digo, bueno, este libro pesa, no sé, pues 500 gramos, ¿no? Es una afirmación. En un ánimo científico esta afirmación se puede rebatir, se puede discutir, ¿no? Se trae una balanza, se pone el libro y se verifica. No pesa 500 gramos, pesa 600, ¿no? Entonces se rebate la idea que yo propuse, ¿no? Pero en cambio, en temas de arte, rayamos por momentos ciertos aspectos de orden subjetivos. Entonces, en vez de decir este libro pesa 500 gramos, yo podría decir este libro es bello, ¿no? Entonces, ¿qué criterios nos ayudan a nosotros a entender o juzgar este libro como algo bello, ¿no? Un poco escapa de nuestras manos ese tipo de juicios. Por eso decía de que la subjetividad en este caso tiene que ser muy sutil, ¿no? Poco a poco lo vamos a ir desarrollando. Consideraciones generales sobre el idioma castellano. He querido empezar por aquí, sí, porque si bien es cierto que de hace un tiempo acá hay una considerable producción de textos, no solo ya en materia de arte, sino en materia de humanidades en general, ciencias sociales y demás, ¿no? Sin embargo, hay todavía, en la mayoría de ellos, lamentablemente, ¿no?, una enorme deficiencia al momento de utilizar el idioma castellano, ¿no? Me estoy refiriendo al uso de, por ejemplo, de adjetivos, de adverbios, ¿no?, las proposiciones, ¿no? Todo esto es técnico, todo esto, digamos, es forma, pero considero yo que el contenido se embellece más cuando la forma que lo contiene también es bella, ¿no? Hay una correspondencia entre ambas, ¿no? Es más apetecible leer buenas ideas en un buen lenguaje, ¿no? Entonces, ese es un aspecto que debemos también saber ir corrigiendo, ir preparando, ¿no? El idioma castellano es el tercer idioma más hablado en el mundo, ¿no?, luego del chino y del inglés, ¿no? Tiene entre 450 a 500 millones de hablantes y es el segundo idioma más estudiado en el mundo, luego del inglés, ¿no? Entonces hay una población enorme en todo el mundo que ejerce este lenguaje, que ejerce este idioma, ¿no? Entonces es necesario, digamos, aprender a escribir bien para que el mensaje que vayamos a escribir, digamos, se difunda y tenga, digamos, cierta relevancia, ¿no? Porque ocurre también, eso lo he visto muchas veces, que hay muy buenos textos, ¿no?, en el sentido de que hay buenas ideas, son ideas originales, son ideas propias, pero la forma de expresarlas, es decir, la envoltura de esas ideas, no es muy apetecible. Entonces, solo por eso muchas veces queda olvidada, queda relegada, ¿no?
mientras que también ocurre el fenómeno contrario, ¿no? Hay mucho florilogio, hay mucho trabajo en el estilo de escritura, pero no hay ideas, suena vacío, ¿no? Entonces, tratar de evitar ambos extremos y concentrarnos en una correspondencia mutua entre fondo y forma, ¿no? A propósito de lo que les mencionaba del uso de adjetivos, hay un ejemplo que me gusta citar, que también, digamos, lo comentó, digamos, una de las figuras en nuestro país, ¿no?, que más impulsó el cuidado en el uso gramatical del castellano. Me refiero al señor Marco Aurelio de Negri, ¿no? Entonces, en un programa yo recuerdo que él comentó el poemario del señor Suárez Vértiz, ¿no? Gonzalo Suárez Vértiz. Entonces, citando, ¿no?, uno de los poemas en la página 81 del poemario, dice, el poemario titula La palabra dormida, ¿no? Dice este poeta, ¿no?: como trapo viejo y carachento, como perro asquiento y sarnoso, ¿no? Vemos ahí una profusión de adjetivos, ¿no? Viejo, carachento, asquiento y sarnoso. 4 adjetivos, ¿no? Hay unos versos del poeta español Antonio Machado, ¿no? Que está, digamos, en el poemario Campos de Castilla, creo que el poema titula Del pasado efímero, ¿no? Entonces dice allí Antonio Machado, refiriéndose a un hombre similar, ¿no?, que, digamos, merece este juicio rudo, ¿no? Y dice Machado, ¿no?, el vacío del mundo cabía en la oquedad de su cabeza, ¿no? Entonces, para decir lo mismo, Machado ha utilizado otras palabras, que son más poéticas, por supuesto, y lo más curioso es que en el ejemplo no ha utilizado un solo adjetivo, ¿no? Y todo el vacío del mundo cabía en la oquedad de su cabeza, ¿no? Y sin embargo, Machado, sin usar un solo adjetivo, ha dicho mucho más que cualquier adjetivador de oficio, ¿no? Entonces, pongo este ejemplo para que tengamos en cuenta, ¿no?, de que el idioma castellano tiene cierta propiedad, a pesar de que por su naturaleza misma, este idioma tienda, digamos, a las oraciones largas, a los rodeos, porque es un idioma, digamos, muy ceremonioso, ¿no?, muy ceremonial. Esto se puede, digamos, verificar sobre todo en los departamentos que tenemos en todo el Perú. Mi familia es de Puno y tengo familia también en Ancash, ¿no? Entonces, las veces que yo he ido, ¿no?, cada vez que las personas, ¿no?, en la ciudad, en las plazas o en cualquier lugar quiere transmitirte, quiere decirte algo, da siempre un enorme rodeo, ¿no? Un saludo, una presentación, un rodeo, y luego recién dice la idea, ¿no? Porque el castellano tiende a eso, a diferencia de otros idiomas como el inglés, por ejemplo, ¿no?, que tiende más bien a la concisión, ¿no? Es un idioma mucho más práctico, ¿no? Y lo es también por la naturaleza de su propia estructura gramatical, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el uso de los verbos, ¿no? A ver, por poner un ejemplo, el verbo trabajar. Entre nosotros, en español, ¿no?, nosotros jugamos, variamos ese verbo, lo conjugamos de acuerdo a los pronombres que usamos, ¿no? Decimos, yo trabajo, tú trabajas, él trabaja, nosotros trabajamos, vosotros trabajáis, ¿no? Ellos trabajan, ¿no? Ven que hay una diferencia entre cada una de ellas, ¿no? En cambio, en el inglés, si tú quieres conjugar el verbo trabajar, ¿no?, tú simplemente apelas al singular y al plural. No existen más conjugaciones. Dices work o dices works. Nada más, ¿no? Según, digamos, las variantes de los pronombres. Pero allí se agotan en 2 conjugaciones, ¿no? No tienes que estar aprendiendo trabajamos, trabajáis, trabajan, trabajo, ¿no? Entonces, en ese sentido es que digo que el lenguaje castellano, o el idioma castellano, es un idioma que tiende, digamos, a esa extensión, ¿no? Entonces, tomando en cuenta ello, ¿no?, hay que saber que la reiteración y el uso apropiado es posible, ¿no? Hay un ejemplo entre nosotros muy, digamos, muy célebre, es el caso del escritor Jorge Luis Borges, el argentino. Borges ha desarrollado, o desarrolló, mejor dicho, la capacidad de sintetizar el idioma castellano y decir en pocas palabras, cargadas todas ellas ideas, ¿no?, lo que otros dicen en muchas más páginas, ¿no? De hecho, ese era un argumento que él utilizaba para decir que no escribía novelas, ¿no?,
porque le parecía una extensión innecesaria, ¿no? Uno en la novela incorpora ciertos rellenos, cosas que no son necesarias. En cambio, en el cuento, en el ensayo corto, en la poesía, uno tiene que ejercer la síntesis, ¿no? Y no en vano, por eso, en el último libro que ha publicado en este año, Vargas Llosa, creo que salió el 18 de julio, un día antes de nuestro encuentro anterior. Lo recuerdo porque lo había pedido con antelación y me llegó un día antes, el 18. Entonces, en la página 72 y 73 de este libro que titula Medio siglo con Borges, de Mario Vargas Llosa, dice Vargas Llosa, en referencia al uso del lenguaje castellano de Borges, ¿no? Cito, dice, el estilo borgiano es uno de los milagros estéticos del siglo XX, un estilo que desinfló la lengua española de la elefantiasis retórica, del énfasis y la reiteración que la asfixiaban, y la depuró hasta casi la anorexia y la obligó a ser luminosamente inteligente. Esa es una muy buena observación del señor Vargas Llosa a propósito del uso muy conciso, ¿cómo decirlo?, muy necesario, ¿no?, del idioma español en Borges, ¿no? Aunque, como les decía, la literación, la repetición, no siempre caen mal, ¿no? Entre nosotros el poeta Juan Gonzalo Rose tiene un poema llamado Exacta Dimensión, donde hace una suerte de repeticiones, pero, digamos, son agradables al oído, ¿no? Ahora, es curioso que yo me refiero mucho en esta primera parte a autores literarios, ¿no? Ustedes se preguntarán, pero es una charla en torno al ensayo sobre arte, entonces, ¿qué hacemos hablando un poco de literatura o poniendo ejemplos de literatura? Y es que entre nosotros, el ensayo tuvo, digamos, su primer matiz literario, ¿no? Más adelante, en el transcurso de la charla de hoy, vamos a hablar del ensayo sobre arte o el ensayo artístico propiamente, como un tipo más de ensayo, pero en sus orígenes, el ensayo fue estrictamente literario, surgió como un fenómeno literario y lo vamos a ir viendo, ¿sí? Poco a poco. Bien, algunas consideraciones sobre el ensayo, les decía. El ensayo surge en Europa como una suerte de, digamos, de síntesis de todo el conocimiento que ya se había desarrollado en aquel entonces, ¿no? Ya venía una larga tradición desde la época clásica, ¿no?, recogiendo una serie de textos que pasaban de mano en mano, ¿no?, antes de que, digamos, inventara la imprenta, y que eran autores obligados, ¿no?, o eran textos obligados. Entonces, cuando hay una suerte de evaluación de todos los conocimientos, ¿no?, ya han empezado a aflorar los estudios en astronomía, en matemática, en literatura, en arte, ¿no? Están naciendo los primeros gérmenes de lo que va a ser más adelante la ciencia moderna, ¿no? Entonces, en ese momento, el ensayo tiene su aparición, ¿no?, con la publicación de la primera edición del libro Ensayos, de Michel de Montaigne, ¿no?, en 1580, ¿no? Este libro tiene la peculiaridad de ser el primer ejemplo en Occidente de un conjunto de textos que tienen conciencia de sí mismos. ¿A qué me refiero, no? He puesto ahí un par de citas del libro de Montaigne en la introducción, ¿no?, para graficar esto que les estoy diciendo. La primera de ellas es la que ven allí. Dice Montaigne, este es el único libro de su clase en el mundo, ¿no? Montaigne está siendo consciente de que para la época el género que él está inventando para el mundo no tiene antecedentes, ¿no? Porque lo que él hace es escribir una serie de textos haciéndose la pregunta, ¿qué sé yo?, ¿no?, o ¿qué es lo que yo sé? Y sobre esa base empieza a hacer examen de diversos temas, ¿no?, de muy variada temática, ¿no?, de filosofía, de literatura, de poesía, de algunos elementos incluso que nosotros podríamos llamar menores, ¿no?, de pequeños objetos, ¿no?, o de personas, de caracterizaciones, de corte psicológico, sociológico, diríamos ahora, etcétera, 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 ¿no? Pues un conjunto de textos tan variados que eran opiniones de un autor, hasta la época no había aparecido algo similar, ¿no? Vamos a la segunda cita que dice, los autores se comunican, esto lo dice Montaigne, ¿no?, los autores se comunican con el mundo en extrañas y peculiares formas. Yo soy el primero en hacerlo con todo mi ser,
como Michel de Montaigne, perdón, ahí debería decir Michel, ¿no? Michel de Montaigne, ¿no? ¿Qué nos está diciendo aquí Montaigne? Que él está hablando desde un yo, que hasta entonces, digamos, esa presentación personal había sido, en toda la tradición, había gozado de cierta impersonalidad. Porque ustedes sabrán que, digamos, desde la antigüedad, del paso a la antigüedad a la Edad Media, hay un corte en todos los aspectos, ¿no? Y hay un apego, una suerte, digamos, de unidad de la comunidad, ¿no? Eso lo dice muy bien, o lo estudia muy bien Humberto Eco en su libro Arte y Belleza en la estética medieval, ¿no? Arte y Belleza en la estética medieval. Los autores o los escritores de esta época no tenían, digamos, la intención de hacerse de un nombre, ¿no? Ese individualismo que hoy caracteriza al mundo occidental no estaba, digamos, presente con potencia en aquella época, en la Edad Media, ¿no? Entonces, uno copiaba a otros autores, copiaba las ideas y no citaba la fuente, porque se entendía que el conocimiento era de todos, ¿no? Recién esa idea moderna digamos, de autoría, ¿no? Y de búsqueda de individualidad va a surgir justo en esta época, en el Renacimiento, ¿no? Los autores ya tienen conciencia de que son sus ideas, tienen que respetarlas, tienen que citar a otros autores, ¿no? Pero no, en la Edad Media hubo un vuelco en ese sentido, y no solamente en el ámbito escritural, sino también en el desarrollo de las artes plásticas, ¿no? Haciendo, digamos, un breve resumen de lo que supuso el arte en el mundo grecolatino, ¿no? O en el último periodo, en el helenístico romano, ¿no? Ustedes recordarán, ¿no? Este famoso pasaje que cuenta Plinio, el viejo, del enfrentamiento, de la contienda artística que hay entre Zeusis y Parracio, ¿no? Entonces, ambos tenían que presentar, ¿no? Pinturas para ver quién iba a ser el que se llevaba el primer galardón, ¿no? Entonces Zeusis, ¿no? Muy ufano, muy confiado, ¿no? Él había pintado un plato que tenía granos de maíz, ¿no? Entonces cuenta que cuando él descubrió el cuadro, ¿no? Quitó el mantel, ¿no? Unos pájaros que estaban volando por allí se acercaron a querer picar, a querer comer de ese maíz que veían en el lienzo, ¿no? Entonces hubo aplausos y Zeusis se sintió ganador, ¿no? Porque había engañado a los animales, les había hecho creer que lo que estaba allí pintado y representado era real, ¿no? Pensaba que no podía ser superado, ¿no? Entonces él muy, muy orgulloso, pavoneándose, se acerca hasta el lienzo que tiene allí Parracio, ¿no? Y entonces se acerca, ve que está tapado y con su mano quiere levantar el mantel. Y cuando toca el lienzo se da cuenta que no había ningún mantel. En todo caso, había la pintura de un mantel, ¿no? Y quedó ruborizado, ¿no? Es decir, él, el gran Zeusis, había logrado engañar a las aves, pero a él lo había engañado Parracio, con esa pintura, digamos, del manto, del lienzo, ¿no? Entonces, ¿qué quiero explicar un poco con esto? El hecho de que el grado del realismo al momento, digamos, de trabajar sobre la tela, ¿no? No era el lienzo, ¿no? Era otro tipo de tela, mi nombre no recuerdo ahora, pero digamos, el trabajo de copia de la realidad o de reproducción de la realidad es bastante fiel. Hay un naturalismo extremo. Recordarán también que en la escultura, ¿no? se representaban rostros de ancianas, rostros de jóvenes con arrugas, con verrugas, ¿no? El naturalismo era bastante fuerte. Y uno se preguntará, si los griegos habían alcanzado ya este grado de naturalismo tanto en escultura como en pintura, ¿cómo se explica que para digamos, el primer momento de la Edad Media, la Alta Edad Media, ¿no? Este naturalismo se ha perdido por completo, ¿no? Uno ve las esculturas que están en los pórticos de las catedrales, ¿no? Ya en el periodo bajo de la Edad Media, ¿no? O en el periodo románico, ¿no? Las esculturas que adornan estas grandes construcciones no tienen ya ese naturalismo, son figuras muy hieráticas, muy duras, muy parcas. Y la explicación está allí. El tránsito que tiene del helenismo al mundo medieval sufre un cambio que tiene su origen, según ha dicho, digamos, este investigador en arte francés, cuyas obras recomiendo siempre, ¿no? André Grabar, ¿no? André Grabar señala que ese cambio digamos, en el momento de abordar y de trabajar
tanto pintura como escultura, tiene su origen en la ideología, que influyó en este caso una ideología estética, ¿no? Presenta ahí los textos de Plotino, ¿no? Es un autor, digamos, de ascendencia platónica, ¿no? En el sentido de que sus ideas le deben mucho a Platón, ¿no? Pero bueno, solamente quería, digamos, ejemplificar, ¿no? Que la Edad Media supone de comunidad donde se pierde esa idea de individualismo del artista, que sí va a aparecer para esta época, ¿no? En la que está publicando y escribiendo Montaigne, ¿no? Es curioso también que el Renacimiento para las artes haya supuesto ese reconocimiento del trabajo del artista como un trabajo intelectual, porque ustedes recordarán también esta disputa antigua entre las artes liberales y las artes mecánicas, ¿no? Las artes liberales son aquellas que se ejercen con el pensamiento, ¿no? La poesía, la filosofía, mientras que las artes mecánicas, que estaban rezagadas, ¿no?, a un espacio menor, eran aquellas que, digamos, requerían del uso y del esfuerzo físico para poder ser llevadas a cabo, ¿no? Entonces, Leonardo, por ejemplo, en su tratado dirá, pues, ¿no? Y no solo él, sino que es una tendencia en toda esta época, ¿no? De que el artista, al momento de ejecutar, no es cierto, él tiene que hacer uso de su fuerza, coger el cincel, el martillo, el pincel sobre el lienzo, pero antes de proyectar, perdón, antes de ejecutar la obra, él ha tenido que proyectarla en su cabeza. Recordemos también que Miguel Ángel decía, ¿no?, que en realidad lo que él hacía era quitar las partes que le sobraban al mármol, ¿no?, para dejar la idea que estaba allí dentro ya, escondida, en la roca, en el mármol, ¿no? Entonces Montaigne, ¿no?, ubicándolo un poco en el contexto, diremos que él también forma parte, digamos, de este movimiento que surgió en un punto dado de la historia en Occidente. Ahora, esto tampoco es gratuito. Ocurría, ¿no?, por la época, que, digamos, un intelectual, un científico de la talla de Nicolás Copérnico, para esta época empezaba ya a hablar de que o de que el universo, digamos, tenía una estructura distinta a la que nos había legado Teodosio desde la antigüedad, ¿no? Y no solo él, sino también Aristóteles y una serie de autores, ¿no?, que consideraban al universo un elemento estático, cuyo centro era la Tierra, ¿no? De allí viene esa idea de la teoría geocéntrica. Gea es tierra en griego, ¿no? Geocéntrica, el centro es la Tierra. Y empiezan a cuestionar esas ideas, ¿no? Y luego se propone esa idea heliocéntrica, en donde el centro no es, digamos, la Tierra, sino es el Sol, y sobre cuya órbita gira un conjunto de planetas, y entre ellos la Tierra, ¿no? No estamos en el centro del universo, es más, no sabemos si existe un centro del universo, desconocemos una gran cantidad de cosas, ¿no? El universo se nos presenta, y la vida, el mundo, la vida social se nos presenta como algo estrictamente desconocido, ¿no? Eso también, esa crisis la grafica muy bien este autor Huizinga, ¿no?, en este libro que se llama El otoño de la Edad Media, ¿no? Esta crisis que se da, digamos, a nivel del pensamiento, del hombre que estaba muy seguro de sus cosas, de sus creencias, de pronto pierde, ¿no?, todo sustento, ¿no?, que lo mantenía seguro y lo aferraba a la vida, ¿no? Entonces, en esa época de crisis, el hombre ha perdido ya su centro, se discuten las ideas teológicas, se discute a Dios. El hombre tiene que posar su mirada sobre algún lado, sobre algo o alguien, para recuperar ese equilibrio. Uno no puede vivir, eso lo trabajó muy bien Ortega Set en el siglo XX, ¿no? Un hombre no puede vivir sin creencias. Y la creencia de un centro, la creencia de un orden, es necesaria, ¿no?, para el ser humano, ¿no? Y bueno, y entonces se empieza a tener mayor confianza en el hombre mismo. Se habla ya de que el centro tiene que ser el hombre. Ahí empieza la crítica, digamos, a la religión, ¿no? Se da el gran cisma católico, ¿no?, y una serie de acontecimientos históricos que, digamos, están alrededor de la aparición del ensayo en Europa, ¿no? Insisto, el ensayo nació como una intención de juzgar los conocimientos desde un punto de vista personal. Un sujeto que razona y evalúa los conocimientos o las verdades que están alrededor de sí, ¿no? No es tampoco gratuito que, digamos, unos años después, Descartes publique su discurso del método y sus meditaciones metafísicas, en las que pone también en tela de juicio sobre la información, ¿no?, si es cierta o no es cierta, que nos dan los sentidos, ¿no? Y habla del sueño y una serie de cosas más, ¿no? Pero bien, digamos, esta suerte de larga digresión
fue con el ánimo de demostrar, ¿no?, un poco el antecedente del ensayo, ¿no?, en un contexto en el que el hombre ha perdido ya seguridad respecto de todos los conocimientos que tenía alrededor de sí y trata otra vez de recuperar ese orden. ¿Cómo lo hace? Evaluándolo, juzgándolo, y en este caso, ¿no?, desde el ensayo, haciendo un examen de toda esa tradición, ¿no? Ahora lo vamos a ver más adelante, pero voy adelantándolo. Es curioso que en América Latina, y esto lo había mencionado ya, ¿no?, en América Latina, el ensayo no está al final, es decir, no ocurre como en Europa. Al final, digamos, de una serie de acumulación de conocimientos llegó en Europa el ensayo para evaluar todo ese conocimiento, ¿no?, someterlo a juicio y ver, digamos, qué se puede rescatar y qué no. En América Latina, los saberes todavía no estaban construidos, ¿no?, para el siglo XIX, en el que, digamos, el ensayo cobra mayor potencia, ¿no? En esa época, aquí, entre nosotros, el ensayo más bien está ahí adelante, ¿no?, y es el que va a marcar la pauta de lo que se va a hacer en adelante, porque ningún género estaba muy bien establecido. Por eso entre nosotros el ensayo tiene otras características, entre nosotros el ensayo tiene un poco de corte periodístico, de corte literario, de corte filosófico, ¿no?, porque en el siglo XIX esas disciplinas no estaban, digamos, tan bien demarcadas como sí lo están el día de hoy. Por eso hoy hablamos de tipos de ensayos, pero en la época de Montaigne, en la época, digamos, de Bolívar, de Bella, de Martí, ellos no están pensando en que hay tipos de ensayo. Es más, no tienen ni siquiera conciencia del ensayo como tal, sino que el ensayo no es un ejercicio estilístico, como sí lo va a hacer en Montaigne, en algunos casos, ¿no?, sino que en ellos es una herramienta, es un medio que les permite, ¿no?, transmitir una idea, en este caso la idea de independencia, para lograr, digamos, la ruptura del aparato y del sistema colonial y posteriormente neocolonial, ¿no? Pero bien, sigamos avanzando. Habíamos dicho que en 1580 aparece en la primera edición de los ensayos de Montaigne, ¿no? Luego va a tener, creo, 2 ensayos más antes de la muerte de él. En 1597, ¿no?, unos 17 años después, Francis Bacon, el filósofo, va a publicar también sus primeros ensayos de naturaleza filosófica. Ojo, no confundirlo con el pintor Francis Bacon, ¿no?, ni tampoco con Roger Bacon, digamos, también filósofo de años posteriores, ¿no? No. Este Francis Bacon, digamos, fue importante porque, como les digo, la época suponía una ruptura con toda la tradición y hacía falta establecer un orden, ¿no? Él empieza a criticar en el ámbito científico las ideas que les había legado Aristóteles en cuanto al método, ¿no?, el método deductivo, ¿no? Bacon propone un método inductivo, es decir, ir de menos a más y no de más a menos, ¿no? No partir de ideas generales para llegar a aspectos particulares, no, sino a partir de la observación, a partir de la contemplación, establecer ciertos problemas y ir avanzando poco a poco, de menos a más, ¿no? Eso es la inducción, ¿no? Ahora, para los siglos XVI y XVII, España también va a tener un conjunto de, digamos, ensayistas. No son propiamente tales, pero se les considera como ensayistas, porque hay un intento también de hacer una evaluación de los saberes que hay en la época, ¿no? Hay grandes escritores para esta época. Se considera, por ejemplo, a Baltasar Gracián, ¿no?, como un ensayista a propósito de una serie de textos cortos que tiene sobre educación, sobre arte, ¿no? Pero, digamos, estrictamente no son ensayistas, ¿no? Pero la historiografía los menciona, no los deja de lado, ¿no? Hay otros que consideran que el ejercicio es más antiguo, es decir, que viene de mucho más atrás, y lo ubican en el mundo clásico, ¿no? Estamos hablando de autores como Platón, Séneca, Marco Aurelio, Plutarco, ¿no? Algunos consideran que los diálogos de Platón son breves ensayos, ¿no? Sin embargo, los diálogos de Platón tienen eso en particular, que son diálogos, no podrían calzar, pero lo menciono para que lo tengan en cuenta, ¿no? Séneca igual, las cartas que le escribe a Lucilo, que es un alumno imaginario que él tiene, también son considerados ensayos, ¿no? Digamos, yo he leído buena parte de esas cartas y podrían catalogarse acaso como breves ensayos, pero muy cortos, ¿no?, porque son más bien epístolas, ¿no? Pero tienen en común con estos ensayos que Séneca habla desde él, desde un yo personal, ¿no?, porque son cartas, y usualmente las cartas uno las escribe en tono intimista, ¿no?, en intimidad, algún amigo, algún conocido, algún amor o lo que fuese, ¿no? Marco Aurelio igual, ¿no?, sus sentencias, bueno, y Plutarco, su
su serie de vidas paralelas, que algunos las consideran como los antecedentes del ensayo, ¿no? Pero ojo, en todos estos casos, ¿no? Esa conciencia individualista no es tan fuerte, ¿no? Salvo, como les dije, en Séneca, que por ser o por tener este matiz de ser cartas, podría ser considerado como, digamos, un intento individualista, ¿no? Pero no, eso recién surge en el siglo XVI con Montaigne, ¿no? La imprenta va a facilitar la aparición de una serie de revistas. Las revistas aparecen desde el siglo temprano, ¿no? Antes que los periódicos, del siglo XVI, ¿no? fines del XVII, todo el XVIII y en el XIX alcanzan mayor preponderancia. En cambio, los periódicos surgen recién en el siglo XVIII, que eran, o que aparecían con este ánimo, perdón, con este ánimo, ¿no? de difundir una serie de noticias cotidianas, ¿no? De tono, digamos, banal en algunos casos, ¿no? Pero entre ellos se rescatan algunas, lo que ahora llamamos columnas, ¿no? Pero eran algunos espacios dedicados a abordar temas de arte y cultura, ¿no? Y bueno, el siglo XIX y el XX en general, ¿no? Ya el ensayo alcanza, digamos, un puesto digamos, en las letras como género propio, ¿no? Europa y América Latina. He puesto aquí la figura de cuatro, digamos, personajes o de cuatro ensayistas latinoamericanos, ¿no? Bueno, del último tenemos noticia porque ahí está el nombre, ahí dice arriba José Martí, lo van a ver en el extremo derecho de su pantalla, ¿no? Pero ustedes pueden reconocer a los otros tres personajes. El del extremo izquierdo, por ejemplo, es fácil también de reconocer, ¿no? Esas patillas, esa mirada, digamos, muy popular entre los libros, ¿no? ¿Alguien sabe quién es? Me refiero a este de aquí. Oh, bueno, no puedo mover el cursor. Bolívar. Bolívar, muy bien. Bolívar, que también fue, digamos, o es considerado como un ensayista por los textos que escribe, ¿no? Sobre todo las cartas, ¿no? Pensemos en la carta de Jamaica, ¿no? Este intento de generar, digamos, la Gran Colombia, ¿no? Ese proyecto unitario, que más tarde se fue desarmando, ¿no? Este personaje de aquí arriba, ¿lo reconocen? Una pista, él escribió el primer código civil, ¿no? Latinoamericano, es decir, propio, ¿no? Él es venezolano, pero hizo gran labor en Chile. De hecho, vivió buena parte de su vida en Chile. Incluso hay una universidad, creo que la primera universidad en Chile lleva su nombre, ¿no? El maestro de Bolívar. El maestro de Bolívar. No es el maestro de Bolívar. Simón Rodríguez, ¿te refieres, no? No, él no, él es Andrés Bello. Andrés Bello, ¿sí? Un escritor potentísimo, también tiene sus tratados sobre filología, ¿no? Era un hombre que se preocupaba mucho por el asunto del lenguaje. De hecho, él proponía el uso de la I latina por la Y, ¿no? Y el uso de la J en lugar de la G, ¿no? Un cultor y un seguidor de sus ideas entre nosotros fue don Manuel González Prada. Ustedes recordarán que la primera edición de sus páginas libres estaban escritas así, con J, páginas, con J, páginas libres, ¿no? Han habido otros cultores también, entre nosotros Soy Aurora Cáceres, por ejemplo, escribe también así, y digamos, ahora estoy terminando de leer El viaje de recreo de Clorinda Mato de Turner, y también, digamos, ella en varios puntos de su texto, en varias páginas, usa también esa misma estructura, ¿no? La J en lugar de la G, ¿no? Y algunas veces la I latina en lugar de la Y, ¿no? O sí, es Andrés Bello, ¿no? Ojo, el primero que escribe un código civil pensando en la realidad latinoamericana, ¿no? No está copiando, como se hacía hasta entonces, los libros y las teorías que llegaban de Europa, ¿no? No, este sí fue un pensador de fuste y talante, ¿no? A este de abajo lo ubican, este de grebas anchas y enorme barba. Él es el que acuñó el término América Latina, el primero, ¿no? El primero como sustantivo, me refiero, no como adjetivo, ¿no? Porque, digamos, a nuestra América se la calificaba de latina. Y cuando hablamos de una calificación, hablamos de un adjetivo, ¿no? Él es sucio, él es feo, él es gordo, es una adjetivación, ¿no? Decían, bueno, América es latina, como adjetivo, en minúscula, ¿no? Pero este hombre fue el primero que empezó a escribir el nombre América Latina, no en minúscula, es decir, no como adjetivo, sino como sustantivo, con mayúscula, ¿no? Porque entendía
que esa latinidad no solamente era, digamos, una propiedad, un adjetivo, sino que era consustancial a nosotros, ¿no? Chileno, Francisco Bilbao. Exacto, Francisco Bilbao, muy bien, ¿no? Entonces, digamos, solamente he colocado la figura de 4 personajes. De hecho, en nuestra lista tenemos más, ¿no? Cecilio del Valle, ¿no? Vicuña Maquena en Chile, ¿no? Alberti en Argentina, Rodó, del modernismo, al que escribió Azul, Rubén Darío, ¿no? Una serie de autores, ¿no? Gutiérrez Nájera. Pero bueno, el siglo XIX en América Latina se caracterizó sobre todo por eso, por la proliferación de ensayistas, ¿no? Que en buena medida utilizaban el ensayo como una herramienta, digamos, para poner énfasis en las ideas que ellos querían llevar de manera práctica, ¿no? Bolívar, por ejemplo, ¿no? Que, digamos, levantó una serie de batallas para lograr la independencia de muchos países. Bueno, Andrés Bello desde el ámbito académico, Bilbao desde el ámbito político, y bueno, ya no digo en Martí, pues, ¿no? Que es el ideólogo de la revolución cubana, tanto de 1895, de hecho él murió de 3 balazos en los primeros meses de iniciar la revolución, cuando, digamos, a él le habían dicho que se quede atrás, que él era el ideólogo, y él dijo, no, si yo he sido el que ha proclamado la guerra, ¿cómo me voy a quedar en mi casa, ¿no? Hacer es la mejor forma de decir, decía Martí, ¿no? Ojo con eso, ¿no? Hacer es la mejor forma de decir, y se fue al campo de batalla y murió, ¿no? Pero bueno, el siglo XIX, como les digo, está, digamos, cruza transversalmente en casi todos sus autores este ánimo político, ¿no? Porque hay un intento de independizar, no solamente desde el ámbito político, sino desde el ámbito ideológico, ¿no? Eso también lo decía Martí, él decía, bueno, Bolívar nos ha dado la independencia política. Bueno, él era cubano, Cuba no había alcanzado ni siquiera esa libertad, ¿no? Pero decía él, es tiempo de dar, digamos, la segunda independencia, que es la independencia de espíritu, la independencia de ideas, ¿no? Eso lo va a repetir en casi las mismas palabras Mariátegui, que también era un lector de Martí, José Martí, ¿no? Dice Mariátegui, ¿no? La idea estaba en radicalizar, creo, dice, el espíritu de la República, pero la colonia siguió viviendo en la República, dice, ¿no? Pero sí, ¿no? Entonces, estos son los ensayistas del siglo XIX, ¿no? Que, digamos, en sus textos también van a volcar ideas filosóficas, literarias, antropológicas, incluso psicológicas, ¿no? Hay otro cubano llamado José Enrique Barona, que es el primero que escribe un tratado de psicología de América Latina, ¿no? Y toda esta gente también tiene observaciones en torno al arte, ¿no? Solo para citar un ejemplo, Martí escribió crítica de arte, ¿no? En México, en España, luego en Estados Unidos, ¿no? Conoció a grandes pintores. De hecho, él es uno de los que tiene los primeros juicios escritos sobre los impresionistas franceses del siglo XIX, ¿no? Escribió también sobre Madrazo, Fortuny, ¿no? En México sobre Ocaranza, y así. Toda era gente que estaba familiarizada con el tema del arte, ¿no? Pero todavía el género no tenía, digamos, digamos, no estaban delimitados, ¿no? Los temas que abarcaba todavía en esta época, ¿no? Ya para el siglo XX, ¿no? Ya este género alcanza su mayor, digamos, ímpetu, sobre todo en la literatura, ¿no? Por eso no es gratuito que cuando uno escucha la palabra ensayo, de inmediato lo asimile, perdón, a algún escritor, ¿no? Aquí, por ejemplo, para hacer, digamos, otro ejercicio de reconocimiento, ¿no? Tenemos 6 escritores. ¿Pueden identificar al que está aquí, al que estoy señalando con el cursor? De mirada pétrea y de voz infantil. Alfonso Reyes. No, es mexicano, sí, pero no es Alfonso Reyes. Premio Nobel, mexicano. Creo que el Nobel lo gana en 1990, ¿no? ¿Lo ubican? Escribió El laberinto. Octavio Paz. Octavio Paz. Bien. El segundo, el de aquí, un libro muy popular suyo, es uno titulado Ficciones, ¿no? Es argentino. Él es Jorge Luis Borges. Borges, muy bien, ya lo están reconociendo ahí, es Borges, ¿no?
El de aquí, bueno, ya no lo menciono, ya todo el mundo lo conoce, ¿no? Arguedas, ¿verdad? ¿Arguedas? Es que no se ve tu cursor moviéndose, creo que eso lo complejiza un poco. Ah, bueno, entonces me refiero al que está, la imagen que está en el extremo superior derecho. Extremo superior derecho. Yo. ¿Lo ubican? Varguitas. Vargas, Mario Vargas Llosa, que es, digamos, un ensayista de altísima calidad, ¿no? Los que han leído sus ensayos en torno, por ejemplo, a Los Miserables, o en torno a Gustave Flaubert, o en torno a García Márquez, ¿no? Son impecables, ¿no? Realmente un talento narrativo, ¿no? Aunque uno discrepe de sus ideas políticas, ¿no? Bien, en el extremo inferior izquierdo, ¿no? Extremo inferior izquierdo, ese abuelito bonachón que nos está mirando, ¿quién es? Gabo. Muy bien, muy bien. Gabo, Gabriel García Márquez, otro ensayista tremendo, ¿no? Hay un ensayo suyo, lo recomiendo, si pueden, terminando la charla, pongan en Google, ¿no? De discurso de García Márquez tras el premio Nobel, ¿no? Creo que el discurso se llama, no recuerdo, pero algo era en torno a América Latina, ¿no? Hace una síntesis, por ejemplo, de la historia de América Latina, ¿no? Desde la conquista hasta acá. Muy buen texto, ¿no? Lo recomiendo como, digamos, ejemplo a seguir al momento de redactar un texto, ¿no? Figuras literarias, uso correcto de adjetivos, mucha imaginación, un vocabulario amplio, ¿no? Buen uso de los conectores lógicos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, el que está en el centro, en la parte de abajo, perdón. Julio Cortázar. Muy bien, Julio Cortázar, el argentino. Y extremo inferior derecho. Roberto Bolaño. Muy bien, Bolaño, sí, escritor. Bien, solamente es un puñado, ojo, hay más, hay una serie de escritores entre nosotros, grandes ensayistas, ¿no? Que han abordado el asunto. Pero lo curioso es que se coloquen más los nombres de literatos porque, bueno, hasta el segundo tercio, diría yo, del siglo XX, los que tuvieron la primacía de la escritura sobre arte, por lo menos en el Perú, fueron hombres que no venían del ámbito de las artes, sino de la literatura, ¿no? Eso lo denuncia muy bien Juan Hacha. Si ustedes tienen la oportunidad, digamos, de leer algunos textos suyos, yo recomiendo, ¿no? Sus ensayos periodísticos, ¿no? Bueno, habría que consultarlos en las hemerotecas porque todavía hace falta ese trabajo de recopilación y compilación de sus textos periodísticos, pero él señala eso. Recuerdo haber leído uno de sus artículos sobre la crítica de arte y decía, ¿no? Lo que ha ocurrido en el Perú es que la gente que se ha dedicado a escribir sobre arte no es artista o no tiene nada que ver con las artes plásticas, sino que es gente que escribe desde la literatura, desde la teoría de la literatura, desde una ideología literaria, lo que fuese, ¿no? Hacha dice, yo me propongo escribir crítica de arte partiendo de una teoría del arte, que es lo correcto, dice él, ¿no? Hay que hacer teoría, ¿no? Es, digamos, es el gran lema que siempre va a tener como bandera Juan Hacha, ¿no? Hagamos teoría y una teoría desde el Perú propia, ¿no? Que nos podemos servir de ciertos métodos, pero partamos de nuestra realidad, ¿no? A propósito de eso, Martí tenía una frase muy buena, él decía, nuestra Grecia es preferible a la Grecia que no es nuestra, ¿no? Hagamos vino con las frutas que tenemos, ¿no? Si tenemos plátano, hagamos vino de plátano, y si es agrio, no importa, pero va a ser nuestro vino, decía él, ¿no? Nos es más necesario pensar en nosotros, nuestra realidad, ¿no? Bueno, Juan Hacha, digamos, que denuncia esto y propone una crítica de arte, unos textos y ensayos sobre arte, por gente relacionada al arte, y no a la literatura, ¿no? A las artes plásticas me refiero, ¿no? Bueno, y esto que voy mencionando, ¿no? De que la gente que escribía sobre arte no tenía formación estrictamente, digamos, en artes plásticas, ni en historia del arte, ni en crítica de arte, ¿no? De hecho, hasta el día de hoy no existe tal especialidad entre nosotros. Argentina, creo, sí tiene en su facultad de artes la carrera, ¿no? Como, digamos, como carrera profesional, ser crítico de arte. Entre nosotros no. Entre nosotros eso lo ha puesto
o lo he ejemplificado, lo he estudiado muy bien Alfonso Castrillón, ¿no? No dejen de leer a Alfonso Castrillón, sus textos en torno a la crítica de los diletantes y sobre Teófilo Castillo, creo que titula así, Teófilo Castillo o la institucionalidad de la crítica, ¿no? Porque él entiende que con Teófilo Castillo, el ejercicio de la crítica en el Perú alcanza ya el rango de disciplina, ¿no? Porque Teófilo Castillo, como ustedes sabrán, este pintor crítico de fines del siglo XIX, principios del XX, ¿no? Era un hombre, digamos, de gran preparación, que escribía con conocimiento de causa, ¿no? Y más bien increpaba a aquellos que hablaban sobre arte sin practicar o sin conocer o sin tener, digamos, una base, ¿no? Una base vinculada al ámbito artístico, ¿no? Y por eso no es gratuita su polémica con el joven Mariátegui, ¿no? O con el joven Valdelomar, que, digamos, Mariátegui y Valdelomar hacían crítica de arte también, ¿no? En las revistas limeñas de principios del siglo. Entonces, Teófilo Castillo discute con todos ellos porque tiene el ánimo de establecer una institución, o sea, la crítica de arte como institución, como disciplina, ¿no? De hecho, él fue el mayor promotor de la creación de una institución como la que hoy nos ha reunido el día de hoy aquí virtualmente, ¿no? Como el Bellas Artes, ¿no? Él fue el gran promotor de esa idea, ¿no? Y le dolió mucho que no lo designaran, digamos, director. Pero bueno, esa es otra historia. Ya Hernández conversó luego con él, Daniel Hernández, ¿no? Y bueno, Castillo no lo soportó y se fue del Perú, pues, ¿no? Y murió fuera. Bien, he puesto aquí otra fotografía. Esta es más complicada, ¿no? Seguro, pero hay que hacerlo como un pequeño ejercicio, porque es importante también saber reconocer rostros y no solamente nombres anónimos, ¿no? Esta es la llamada generación del 900, ¿no? Entonces, vemos a 9 personas. Concentrémonos primero en la fila de los que están de pie. ¿Pueden reconocer ustedes al joven que está en el extremo izquierdo? Repito, de los que están de pie, los 5 que están de pie. El joven que está al lado izquierdo, en el extremo izquierdo. ¿Lo reconocen? Él escribió una serie de tomos sobre la historia republicana de nuestro país. Y aparece en el billete, creo, de 100 soles, ¿no? ¿Lo ubican? ¿Jorge? Basadre. Muy bien, Jorge Basadre, sí, efectivamente, solo que aquí está bastante joven, ¿no? Al costado, bueno, es mucho más complicado, ¿no? Supongo que no será muy fácil reconocerlo, ¿no? Pero al costado estaba Manuel Abastos, ¿no? Que era para la época era un profesor de jurisprudencia, un abogado, un hombre de letras de San Marcos, ¿no? Manuel Abastos, el que está al costado de Jorge Basadre es Manuel Abastos. El que está en el centro de pie, también, digamos, no es muy conocido, lamentablemente, en la historiografía, pero también una finísima pluma, el señor Ricardo Vegas, ¿no? Vegas García. Al costado, ese rostro sí es más familiar. El cuarto hombre, empezando de izquierda a derecha, ¿no? El cuarto. Está Porras Barrenechea. Muy bien, Porras Barrenechea, ¿no? Y al costado, Luis Alberto Sánchez. Luis Alberto Sánchez, es inconfundible, ¿no? Esa mirada, el hombre de la generación del centenario y que vivió también, creo, casi 100 años, ¿no? Bien, en la fila de abajo, en el extremo izquierdo, otra vez. No sé si lo reconoce, pero... ¿sí? Ribagüero. Se parece a Ribagüero, pero él es Guillermo Luna. Parece una propaganda de los termos, él. ¿Ah? Parece una propaganda de los termos de marca, él. Sí, bueno, lo curioso es que esta foto, como su compañero advierte, ¿no? Parece una propaganda de una tienda comercial, ¿no? Pero en realidad esta foto se la tomaron en 1921, ¿no? Para celebrar el centenario de la República, ¿no? Y esta gente, estos que para entonces eran estudiantes, algunos recién egresados de la universidad, ¿no? Habían hecho historia en el Perú. ¿Por qué? Porque como ustedes sabrán, ¿no? La República Aristocrática, es decir, este periodo a principios del siglo XX, este periodo de la historia nuestra, que congregaba, digamos, a un puñado de familias, las familias, digamos, ricas del Perú, sobre todo de Lima, ¿no? Se concentraban en casi todas las instituciones del país, ¿no? Eran, creo, 4 familias las poderosas, ¿no?
y esta, no voy a decir apellidos, ¿no? Para no generar susceptibilidades, pero esta familia, ¿no? O sea, todos los integrantes de la familia, tíos, primos, hermanas, cuñados, esposos, etcétera, ¿no? Asumieron las cátedras en universidades, puestos públicos, cargos públicos, políticos, económicos, etcétera, 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 ¿no? Ellos dominaban todas las instituciones, sobre todo de Lima, ¿no? Y esta generación, ¿no? Porras, Luis Alberto Sánchez, sobre todo Jorge Basadre, ¿no? Va a ser una generación de estudiantes que van a decir, bueno, San Marcos, que digamos para la época era una de las, creo, 4 o 5 universidades estatales que funcionaban en todo el Perú, ¿no? Dijeron, bueno, no es posible que las cátedras universitarias estén en manos de solamente unos cuantos profesores que están allí por dedo, por amistad, ¿no? Por amiguismo. Dijeron, tiene que haber meritocracia, el profesor tiene que entrar por mérito, porque conoce, porque entiende, porque sabe, tiene buena pedagogía, didáctica, es entretenido, lo que fuera, ¿no? Pero tiene que entrar por mérito. Y justo un año antes, en 1918, ¿no? En Córdoba se había suscitado un movimiento similar, ¿no? Hubo una revolución de estudiantes. De allí, digamos, viene la famosa reforma universitaria de Córdoba, del año 1918. Y los representantes de esta reforma universitaria llegan al Perú, son recibidos aquí en San Marcos en el 1919. Y entonces, apoyados en esas ideas, estos estudiantes, ¿no? O sea, los conocidos como los de la generación del 1900, se lanzan a la tarea de empezar la crítica en San Marcos, hacer la crítica, digamos, a estas cátedras, abren cátedras paralelas, vetan a algunos profesores, y logran que la universidad abra sus puertas a jóvenes que antes no tenían la capacidad, digamos, ni la posibilidad de estudiar en San Marcos, ¿no? Así empiezan a llegar estudiantes de otros departamentos del país, ¿no? Vienen de Tacna, de Ica, de Moquegua, de Apurímac, de Abancay, de Puno, ¿no? Entonces San Marcos empieza a democratizarse. Estos son, digamos, los que abren, digamos, esa puerta, ¿no? Y que, digamos, en el transcurrir del tiempo, digamos, ya es posible, ¿no? Mi apellido es Iguacoyo, ¿no? Es posible que un Cihuacoyo haya podido estudiar en San Marcos, ¿no? Si yo hubiera nacido en esta época, para mí hubiera sido imposible, pues, porque ni mi apellido era de prestigio, ni mi familia, digamos, tenía ningún tipo de virtud nobiliaria, ¿no? O grandes tierras, o asentamientos, o lo que fuese, ¿no? Entonces, a esta generación de jóvenes le debemos eso, ¿no? Pero bien, los de abajo, para, digamos, no dilatar el tiempo, son Guillermo Luna, el que está en el medio es uno de los Paz Soldán, Carlos Moreira y Paz Soldán, ¿no? Familia, digamos, adinerada y de gente que sí ha hecho grandes aportes, ¿no? A nuestra vida espiritual. Y el último, ¿no? El que está allí con aire, digamos, también aristócrata, es Jorge Guillermo Leguía, ¿no? Gran ensayista. ¿Por qué lo cito? ¿Por qué pongo su imagen allí? No es gratuito, ¿no? Ocurre que para esta época, la gente que va a escribir sobre arte, ¿no? Entendiendo artes plásticas y literatura, ¿no? Y poesía sobre todo, van a ser ellos precisamente, ¿no? Justo tengo aquí en la mano, al final de repente les muestro, ¿no? Tengo aquí en la mano un librito publicado por Jorge Basadre en el año, creo que esto es del 24, sí, a ver, estoy verificando la fecha, bueno, yo lo veré luego, yo creo que es el 24, un libro titulado Equivocaciones, dice Ensayos sobre literatura penúltima, ¿no? Pero lo curioso es que no solamente son ensayos sobre literatura, sino también, ¿no? Ensayos, digamos, sobre arte, ¿no? Pero hay un ensayo sobre el cine, llamado Anverso y Reverso del cinema, o cinema, como quieran, ¿no? Otro que titula Triunfadores y Fracasados. Y son como breves artículos, ¿no? Breves ensayos en torno también a la vida plástica del país, ¿no? Mariátegui también, para la época va a escribir, él va a ser crítica de arte, ¿no? Va a estar periodistas como Orbegoso, ¿no? El que asume el apelativo de Clovis, que también escribía crítica de arte, a Teófilo Castillo, y en fin, ¿no? Pero en realidad son pocos los que se dedican a la escritura y, digamos, a la publicación de textos de artes plásticas, ¿no? El grueso, digamos, de las planas y los espacios de publicación lo van a tener, como verán, los historiadores o los literatos, ¿no? Bien, para empezar, ¿no? O para empezar esta nueva parte, esta segunda parte del tema,
hablemos de la investigación artística y de la investigación científica de arte, que era algo que habíamos ya conversado en la sesión que tuvimos en junio, ¿no? No debemos confundir la investigación artística con la investigación científica de arte, ¿no? Ustedes, que en su mayoría son creadores, digamos, entiendo yo que ingresan a estudiar al Bellas Artes en este caso, porque tienen el ánimo de transmitir algo, hay algo que quieren decir, y que están, digamos, buscando traducir en formas, traducir en símbolos, en signos, en colores, ¿no? Hay un mensaje. En cambio, en la universidad, esa es una observación que yo la puedo constatar, ¿no? Muchas veces uno ingresa sin saber muy bien qué es lo que quiere hacer, ¿no? Esa sería una gran ventaja que tienen ustedes sobre nosotros, ¿no? Y ustedes, digamos, entran con el ánimo de transmitir algo, ¿no? Ya hay un mensaje que quieren dar, ¿no? En la universidad, digamos, uno en el camino va aprendiendo qué es lo que quiere hacer, y si es que acaso quiere transmitir algo, ¿no? Pero las artes, como decía Arróspide de la Flor, que también es un hombre que en la década del 70 publicó muchísimo sobre arte, ¿no? Hay una serie de ensayos que se han recopilado en libros, ¿no? Así que no dejen de leerlo, ¿no? César Arróspide de la Flor. Entonces, la investigación en arte y la investigación artística, decía yo, no son lo mismo, ¿no? Porque, digamos, sería absurdo pretender que digamos, el investigador de arte o el investigador científico de arte, ¿no?, quisiera investigar de la misma manera como investiga el hombre, digamos, que se dedica a las artes plásticas, ¿no? La investigación científica más bien recurre a la bibliografía, ¿no?, a los estudios, a la historiografía, ¿no?, y vuelca los resultados de esa investigación digamos, en ensayos, en textos, en papeles, ¿no?, en imprenta, o bueno, ahora en formato virtual, ¿no? Mientras que la investigación artística más bien investiga en las formas, ¿no?, en los colores, nuevas técnicas, nuevas formas de abordar ese mensaje que uno quiere transmitir, ¿no? Entonces, de antemano, hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Yo entiendo que se esté organizando ahora esta charla para la escritura de ensayos de arte, porque, digamos, como institución, eso lo he leído también, digamos, en los textos y en la revista que se publica, ¿no?, pero sobre todo en este texto, ¿no?, que se publicó el año pasado titulado Ensayos Críticos, ¿no?, bajo la premisa de que la institución como tal ahora requiere que el investigador, o que, digamos, los egresados y los estudiantes también desarrollen ese aspecto, ¿no?, de la investigación científica, ¿no?, porque de hecho ustedes ya hacen investigación, pero es una investigación artística que tiene, digamos, otras pautas, que tiene otra naturaleza, tiene sus propios límites, sus propios métodos, ¿no? Pero es necesario, según entiendo, que, digamos, aprendan o empiecen ya, digamos, a producir textos en función de estos nuevos métodos de escritura, de esta técnica escritural, ¿no? Y, digamos, eso, en un sentido integral, resulta siempre muy beneficioso, ¿no? Porque, como les decía, Teófilo Castillo, ya a principios del siglo XX decía eso, ¿no? Enriquece más la obra, decía, enriquece más la obra el acompañar, ¿no?, las imágenes con palabras, ¿no? Eso lo dice Teófilo Castillo, ¿no? Castillo, no lo digo yo, ¿no? Entonces, hay un libro que se publicó hace 2 años en el Fondo Editorial de la Universidad Católica, ¿no? El señor Alejandro León, acá tengo el segundo apellido, si alguno lo quiere buscar, Canoc. Alejandro León Canoc, en el 2018 publicó El paradigma performativo, anotaciones sobre la naturaleza artística, y que él nos dice, el señor León, en este texto, ¿no? Sobre todo yo recomiendo el segundo capítulo, titulado El paradigma performativo, en el que explica muy bien esta distinción entre la investigación artística y la investigación en arte, ¿no?, o lo que llamamos investigación científica en arte, que es lo que se procura con esta serie de charlas, ¿no? Hay una cita que él hace, una autora norteamericana apellidada Candy, ¿no?, publicado en el año 2006, dice esta autora, es una cita del señor León, dice: es importante establecer una distinción clara entre la investigación basada en la práctica, es decir, la investigación artística, ¿no?, y la práctica pura, ¿no? Perdón, la investigación basada en la práctica vendría a ser, ¿no?, la investigación científica en arte, ¿no?, y la práctica pura es la que hacen ustedes, los artistas, ¿no? Muchos artistas profesionales podrían afirmar
que hacer investigación es una parte esencial de su trabajo cotidiano, porque ustedes como artistas están al momento de crear, ¿no? Están, digamos, explorando nuevas formas, nuevas técnicas, ¿no? Y así surgen sus obras, ¿no? Sin embargo, dice la señora Kendi, este tipo de investigación, es decir, la investigación artística, ¿no? Está orientada principalmente a los objetivos particulares del individuo en un momento determinado. Es decir, esta práctica que ustedes ejercen está determinada solamente al momento de la creación y es bastante personal, ¿no? Porque ustedes son los que están explorando nuevos colores, insisto, nuevas técnicas, nuevas formas para plasmar esa idea que tienen en la cabeza y mudarla al lienzo o al soporte material que fuese, ¿no? Pero nos dice la autora, ese es un ejercicio muy personal, ¿no? ¿Es una investigación? Por supuesto, claro que sí, es investigación artística, ¿no? Pero no es investigación del arte. Y luego dice, ¿no? En lugar de estar orientada a nutrir el conocimiento del campo en un sentido más general, ¿no? En resumen, dice esta autora, ¿no? Que los artistas hacen investigación, sí, pero es una investigación más volcada hacia sí mismo, hacia esta búsqueda personal, ¿no? De un camino propio de expresión, ¿no? Que enriquece o los enriquece a ustedes mismos de forma particular, mientras que la investigación en arte lo que busca es nutrir, dice allí, el conocimiento del campo en un sentido más general, ¿no? Hay que entender que hay una diferencia entre ambas, ¿no? Ojo, no quiere decir que ustedes no hayan o no investiguen, al contrario, ¿no? Ustedes lo hacen todo el tiempo, al momento de crear, porque entiendo yo que un artista no es como, o no trabaja como un oficinista, ¿no? Es decir, que digamos el oficinista llega a las 8 o 9 de la mañana a su centro de trabajo y hasta las 5 tiene que funcionar, operar, escribir, traducir, hacer papeles, lo que fuese, ¿no? Y luego a las 5 de la tarde o 6 de la tarde ya, digamos, se desentiende de esa actividad, ¿no? El artista no tiene un horario, ¿no? El artista no dice, bueno, yo soy artista de 8 a la mañana, 1 de la tarde, no, la inspiración le viene a cada momento. Todo lo que le acontece a un artista, él lo está transmutando en su cabeza, constantemente lo transmuta en arte, ¿no? En ese sentido, nada de lo que le es dado a un artista puede ser rechazado. Desde lo más minúsculo hasta lo más fundamental, ustedes lo van asimilando, y ya su tarea luego es volcar eso en símbolos, en signos, en fin, traducirlo en arte, ¿no? ¿No? En ese sentido, digamos, hay que entender esa diferencia, ¿no? Bien, eso también ya lo habíamos visto, ¿no? Hay, además del ensayo, hay otros formatos por los cuales uno puede dar a conocer los resultados de su investigación, ¿no? El resultado de un trabajo, ¿no? Uno de ellos es el ensayo, ¿no? Que como lo define el diccionario de la Real Academia, es el escrito en el cual un autor desarrolla sus ideas, ¿no? Ya lo hemos visto, desde Montaigne hasta acá, son las ideas de un yo personal, ¿no? ¿Sí? Digamos, trata de dar solución o resolución o exposición a un tema X, ¿no? A diferencia del ensayo, la monografía es más bien recopilación, ¿no? Un ensayo monográfico tiene la virtud de recopilar en función a un tema, recopilar una serie de textos que están dispersos, o libros, o artículos, o ideas, ¿no? Dispersas, en un formato común. Ese formato común es la monografía, ¿no? Por eso dice allí, es el documento que trata una temática en particular, utilizando diversas fuentes compiladas y procesadas por uno o varios autores, ¿no? Insisto, ¿no? La monografía es recopilación, ¿no? Tiene esa virtud. ¿No? Que tiene más carácter científico, ¿no? Como ya lo habíamos conversado, y es siempre el resultado de una investigación científica que procura ser siempre objetiva, ¿no? El ensayo no, como el ensayo parte de un yo personal que opina, es todo lo contrario del artículo de investigación, ¿no? El ensayo tiene carácter subjetivo, ¿no? A diferencia del artículo de investigación, que procura la objetividad. ¿Bien? Tipos de ensayo, he colocado aquí solo un puñado, hay más, ¿no? Ojo, esto recién en nuestro tiempo, ahora, sobre todo siglo XX, y sospecho de XXI y en adelante, porque, como les dije, hasta el siglo XIX no estaban delimitadas las fronteras que implicaba un ensayo.
Ahora se puede hablar de un ensayo literario, de un ensayo filosófico, científico, histórico, artístico, lo que fuese. Entonces nosotros vamos a tratar, perdón, vamos a tratar de detenernos un poco en el asunto del ensayo artístico. Bien. Vamos a ver cuál es la estructura de un ensayo, ¿no? Ojo que de antemano les digo, como lo van a leer ahí en el texto, ¿no? No existe algo así como una estructura única, ¿no? Universal, ¿no? Una fórmula, un recetario. Si sigues estos pasos vas a escribir un ensayo excepcional. No existe tal cosa porque el ensayo siempre es de carácter explorativo y va a depender mucho del bagaje que tenga el que lo está escribiendo, ¿no? Por eso yo recomiendo, como digamos recomendaban siempre los clásicos, ¿no? Para escribir de algo, primero hay que conocer mucho de ese algo, ¿no? Por lo menos hay que tener ciertas horas recorridas sobre ese asunto para poder decir algo, o discutir un tema, o decir algo original, ¿no? No digo con esto de que todo lo que se publica es original, no, pero uno tiene que procurar, ¿no? Hacerlo así, porque cuando uno empieza, digamos, siempre empieza imitando, copiando a otros autores, ¿no? No me refiero en el sentido de que uno copia literalmente sus ideas y sus párrafos sin citar, ¿no? Me refiero a que uno se traza una imagen y dice, bueno, yo quiero escribir como tal autor, ¿no? Yo, por ejemplo, escribo, y de hecho en mis primeros textos, ¿no? Cuando joven, yo quería escribir como un, como un español del siglo XVII, XVIII, ¿no? Ese español castizo, y tenía en mi mente la idea, errado por supuesto, ahora lo puedo decir, ¿no? De que en la medida en que uno escribiese más difícil, podría ganar mayor reputación, ¿no? Esto es risible, pero yo lo pensaba en su momento, ¿no? Decía, claro, en la medida en que use palabras rebuscadas de diccionario, ¿no? Voy a ganar mayor prestigio, ¿no? Cuán equivocado estaba, ¿no? Ahora me doy cuenta que lo que prima más en un texto es la claridad, ¿no? Y el uso de palabras cotidianas que uno, digamos, utiliza casi en el día a día. Por supuesto, hay una gran diferencia, ¿no? Entre las palabras cotidianas que usa, digamos, un autor o alguien que lee, de alguien que, digamos, no tiene algún tipo de afinidad, ¿no? Estas cosas. Por eso digo, es importante, es necesario, sí, como requisito, tener cierta lectura previa, ¿no? Por lo menos sobre el tema sobre el que queremos escribir, ¿no? Haber agotado, ¿no? Buena parte de la bibliografía, ¿no? Conocer, ¿no? Y discutir mucho, ¿no? Entonces, bien, en cuanto a la estructura del ensayo diré esto, ¿no? No existe una forma única de estructurar un ensayo, especialmente un ensayo sobre arte, pues el contenido es decidido por entero, ojo, por entero, es decidido por el autor, ¿no? Pero a grandes rasgos es posible dividir un ensayo en 4 partes, ¿no? Entonces, esto es discutible. No es que el ensayo se divide en estas 4 partes, o todos los ensayos se dividen en estas 4 partes. Van a encontrar ustedes, ¿no? Si buscan un poco, en libros, bibliografía, en internet, ¿no? Que los ensayos no tienen una estructura única. Algunos señalan que tienen solo 3 partes, otros señalan que tienen 5, otros señalan que tienen más, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero yo considero pertinente esta estructuración en 4 momentos, por las razones que voy a dar a continuación. Entonces, ¿cuáles son esas 4 partes? Introducción, tesis, argumentación y conclusiones. Introducción. La introducción también la podemos partir en 4 momentos, ¿no? El momento de redactar la introducción, me refiero, ¿no? Estos 4 momentos son la apertura, el tema, el contexto y el cierre, ¿no? Detengámonos en la primera de ellas, ¿no? La apertura, que digamos ya la Real Academia nos permite el uso de este texto, ¿no? Digamos que fue largamente discutido por los lexicógrafos peruanos, ¿no? Digamos, hay un artículo simpático que escribe Marco-Aurelio de Negri en su libro Lexicografía, ¿no? Mencionando pues que algunos autores le discutían a él el uso de ese término, ¿no? Apertura, ¿no? Decía, pero ¿para qué usar apertura si existe ya el verbo abrir, ¿no? Pero no es muy elegante, ¿no? Pero bueno, apertura. En la primera parte, en un texto, uno tiene que procurar enganchar al lector. ¿Por qué? Porque hay que reconocerlo. Yo recuerdo haber revisado las estadísticas del año 2018, no del 19, sino del 18, ¿no?
sobre digamos, los estándares de lectores en nuestro país. Y me llevé, no sé si con sorpresa, ¿no?, pero la desagradable noticia de que en el Perú la cantidad, en porcentaje, por supuesto, ¿no?, la cantidad de lectores que hay es menor al 2%, ¿no? Creo que era 1.5 y algo, ¿no?, de lectores. Eso quiere decir que, digamos, hay, no hay mucha práctica o ejercicio de lectura entre nosotros, ¿no? Entonces, si no hay mucha práctica, la idea es, si estamos ofreciendo un texto, tratar de no perder a ese lector. Es como el vendedor, ¿no?, que procura, digamos, utilizar su savia, o su labia, perdón, para persuadir, ¿no?, al cliente para que pase a la tienda y compre, ¿no?, siendo amable, alegre, usando alguna frase o demás. Lo mismo ocurre en la escritura. Cuando uno va a escribir un ensayo, por favor, sin caer en la chabacanería, ¿no?, pero tiene que procurar, digamos, ser ameno, ¿no?, y enganchar al lector para que no se vaya, ¿no? Porque ocurre que si uno empieza, digamos, un texto de forma muy dura, el lector de pronto se siente, ¿no?, livianamente agotado, ¿no?, ante la primera página, y bueno, es vencido por la dureza de los primeros párrafos y abandona el texto. Y la idea es que lo lea, ¿no? Por eso hay que hacerlo agradable. ¿Cómo lo podemos hacer agradable? Empezando con una pregunta, con una figura, con una anécdota, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo un libro, un escritor español, que titula El boom, aquellos años del boom latinoamericano, ¿no? Y en las primeras páginas dice algo así, ¿no? Hay una señora corriendo por la plaza buscando una heladería, ¿no?, o alguna tienda para llevarse un pedazo de carne helada y ponérsela a García Márquez, porque Vargas Llosa acaba de darle un puñetazo, ¿no? Así empieza, ¿no? Entonces, un lector que lee, digamos, ese parrafito, de pronto se siente enganchado, ¿no? Lo ha atrapado ya, ¿no? Y le han tirado un puñetazo a García Márquez. ¿Quién? Vargas Llosa. Tiene su atención, ¿no? O el propio Vargas Llosa, en un muy buen ensayo suyo titulado literatura primitiva y literatura de creación. Pueden buscarla, está liberada en la web, ¿no? Así se llama, literatura primitiva y literatura de creación. ¿Cómo empieza Vargas Llosa? Dice, la novela fue durante 300 años en América Latina un género maldito, punto, ¿no? Cualquier lector, ¿no? La novela fue un género maldito. ¿Por qué? Quiere enterarse, ¿no? Ya despertó la curiosidad del lector, ¿no? Entonces, en ese sentido digo, ¿no?, que la apertura y el inicio siempre tiene que ser, digamos, agradable, ameno al lector. El segundo punto es el tema. Ahí uno tiene que empezar a introducir ya al lector, ¿no?, sobre cuál es el problema que va a abordar en el ensayo, ¿no?, de forma muy general. Luego, contextualizar, ¿no? Es decir, en nuestro ensayo, es cierto, va a abordar este problema y va a tener los límites, ¿no?, de este punto hacia este otro punto, solo estos autores, o solo estos años, o solo este género, lo que fuese, ¿no? Voy a hablar de escultura o de pintura, voy a hablar de pintura en el Perú, más específico, pintura en el Perú en el siglo XX, más específico, pintura en el Perú en el siglo XX, entre la década del 10 y del 30, ¿no? Más específicamente voy a hablar de la pintura en el Perú en el siglo XX, entre la década del 20, del 10 y el 30, voy a detenerme, no sé, pues en Macaflor, o lo que fuese, ¿no? Y así, delimitar muy bien sobre cuál va a ser el espectro, ¿no?, que va a cubrir tu ensayo, ¿no? Y por último, en este primer momento de la introducción, el cierre. ¿Qué hacemos nosotros en el cierre? Hacemos una síntesis de lo que ya hemos mencionado y damos, digamos, o hacemos un pase, ¿no?, una palabra de pase, un tránsito hacia la parte siguiente, ¿no?, que viene a ser la tesis, ¿no?, por lo que yo he llamado la tesis, ¿no? La tesis no es otra cosa que, digamos, un poco la presentación ya del parte del cuerpo que se va a trabajar, ¿no? Mejor dicho, la presentación del cuerpo, ¿no?, que también se divide en 4 momentos: apertura, tesis, hipótesis y cierre, ¿no? Ojo, esta estructura es la que, digamos, yo propongo y considero más pertinente, pero si ustedes buscan, insisto, ¿no?, otros materiales en torno al ensayo, y en torno al ensayo sobre arte, el ensayo artístico, notarán que, digamos, no existe una estructura única, unánime, ¿no? Yo, como les digo, considero que esta es, a mi juicio, la más pertinente.
La tesis, dije 4 momentos: apertura, tesis, hipótesis y cierre. ¿Qué hacemos en la apertura? Continuamos, digamos, ese pase que habíamos hecho de la introducción, ¿no? En el párrafo de la tesis vamos a, digamos, mencionar la relación con la introducción, ¿no? Y vamos a presentar, digamos, en términos generales, lo que vamos a ir desarrollando, el tema que vamos a desarrollar, ¿no? A continuación, en la tesis, lo que hacemos es señalar cuál va a ser la afirmación principal del texto, es decir, la idea que nosotros estamos sustentando, la afirmación que estamos proponiendo, ¿no? Esa es una tesis. Yo voy a defender que la pintura en Baca-Flor responde a una tradición académica que tiene sus orígenes en tal, y cuya influencia directa puede rastrearse en tales autores y tal, ¿no? Esa es mi afirmación, ¿no? Ahora, luego de presentar la afirmación, y hay que ser muy claro con esto, hay que sostener, digamos, hay que darle sustento a esa tesis. ¿Cómo lo hacemos? Digamos, desarrollando la hipótesis, ¿no? Una hipótesis es, digamos, una suerte de respuesta temporal que nosotros le damos a un problema, ¿no? Se hace la evaluación y luego se examina si esa hipótesis, es decir, si esa propuesta de solución ha sido vigente, se ha logrado mantener, ¿no? Y por último, en este momento de la tesis hacemos el cierre, ¿no? Que supone, como pongo allí, ¿no?, la síntesis, ¿no?, de todo lo que hemos mencionado en esta parte, en estos párrafos, y hacemos el pase a la siguiente parte del cuerpo, ¿no? Entonces, no olvidar, ¿no?, en la tesis hacemos la breve introducción de lo que vamos a desarrollar ya en el cuerpo, presentamos abiertamente y de forma clara cuál es la idea que vamos a sustentar durante todo el texto, vamos a explicar allí un poco, digamos, las herramientas que nos van a dar sustento a esa afirmación. ¿Por qué afirmamos tal cosa, ¿no? ¿Por qué creemos que Baca-Flor en este caso es un pintor académico y tiene sus raíces en la tradición académica de tales y tales autores, ¿no? Una hipótesis. La afirmación es de que Baca-Flor es un artista académico. Y la hipótesis vendría a ser, ¿no?, ¿por qué yo afirmo esto, ¿no? ¿Qué argumento o qué noticias tengo yo para avalar esa afirmación, ¿no? Y por último, la síntesis, insisto. Y el pase a la siguiente parte del ensayo, la estructura del ensayo, que es la argumentación. Y ojo, aquí hay que tener mucho cuidado porque esta es, digamos, la parte fuerte, ¿no?, del ensayo. 4 partes igual: enunciación, organización, desarrollo y cierre. ¿Qué hacemos o qué decimos en la enunciación? Lo que hacemos de forma clara y directa es presentar los argumentos, ¿no? Yo he sostenido esta tesis. ¿Por qué razones? Por estas razones, que son las hipótesis, ¿no? Y ahora voy a sustentar argumentativamente, ¿no?, cuáles son. Voy a sustentar argumentativamente cuáles considero yo, ¿no?, son estos juicios que sostienen esa hipótesis para defender mi tesis, ¿no? Entonces yo podría decir, no, ocurre que, no sé, pues en tal década yo he encontrado un texto en donde Baca-Flor dice abiertamente que él considera que su obra es académica por tal y tal motivo. Cito al autor, ¿no? Recurro ahí al método hermenéutico, ¿no?, es decir, interpretación de textos, ¿no? Bien, eso en cuanto a la enunciación. Presento cuáles van a ser los argumentos. Ahora, la organización, segundo punto. ¿Por qué es importante? Porque no todos los argumentos tienen el mismo peso. Yo quiero defender una tesis, una idea, tengo que dar razones. Esas razones son los argumentos, son, digamos, razonamientos, ¿no? No todos estos razonamientos tienen la misma fuerza. Entonces la organización me ayuda a mí a presentar los argumentos, digamos, de los más débiles o de los que yo considero menores hasta los más contundentes, ¿no? Ahora, cuando estoy yo razonando, cuando estoy argumentando, tengo que procurar evitar el uso de falacias, ¿no?, de falacias lógicas. ¿Qué cosas son las falacias lógicas? Las falacias son aquellos razonamientos que parecen verdaderos, tienen la apariencia de ser verdaderos, legítimos, pero no lo son, ¿no? Por ejemplo, entre ellos podríamos nosotros citar, ¿no?, como ejemplo de falacias, la falacia ad hominem, ¿no?, que es una falacia, digamos, que busca no atacar las ideas, sino atacar al hombre o la mujer que enuncia tales ideas, ¿no?
Por ejemplo, a ver, Rousseau, como ustedes sabrán, escritor de la Ilustración francesa, ¿no? Tiene un hermoso tratado sobre la educación infantil, ¿no? Que se llama El Emilio o sobre la educación, ¿no? Precioso texto, no solamente porque está muy bien redactado, sino por el contenido, que tiene gran nervio y sustancia, ¿no? Entonces, si alguien, por ejemplo, en una discusión sobre Rousseau, tratara de defender, ¿no?, esta posición de Rousseau como, digamos, un teórico, un educador, ¿no?, un hombre preocupado por la educación de los niños, y tuviera como contrincante a alguien que ha leído la biografía de Rousseau, y diría, pero ¿cómo vas a decir tú que Rousseau es un gran pedagogo, un hombre preocupado por la educación infantil, si es que este hombre tuvo muchos hijos y en la medida en que iban naciendo los sigue enviando a un orfanato y nunca crió un hijo, ¿no? Ese, por ejemplo, sería un argumento ad hominem, ¿no? Es decir, que busca atacar al hombre en vez de las ideas, ¿no? Descalificado Rousseau, no puede hablar sobre educación porque nunca educó un hijo, ¿no? Pero en ese mismo sentido habría que descalificar a cualquier hombre, digamos, que hable del amor, pero que nunca se enamoró, ¿no? Son falacias lógicas, ¿no? O como en el amor suele ocurrir, ¿no? Si, digamos, a ti te va mal en el amor, y de pronto, tras una tradición, tú dices, bueno, pues todos los hombres son iguales, o todas las mujeres son iguales, ¿no? A ti te falló una persona, no te fallaron todas las personas, ¿no? Sería lo mismo que decir, no sé, pues yo, por ejemplo, vivo en el Rima, y trabajo en el cercado de Lima. Entonces, si un día yo voy al trabajo y saliendo me asaltan, ¿no? Si yo dijera, todos los que viven en el cercado de Lima son rateros, ¿no? No, eso es una falacia, ¿no? No todos son rateros. Que uno me haya robado no quiere decir que pueda extender ese juicio a todos los hombres que viven en el cercado de Lima, ¿no? Entonces, hay una serie de falacias muy comunes que muy pocos advierten, ¿no? Cuando las utilizan hay que tener mucho cuidado con eso. O otra falacia conocida, la falacia ad verecundiam, ¿no?, que es la falacia o el argumento de autoridad, ¿no? Esta idea es cierta porque así lo dijo Vargas Llosa, ¿no? Ah, ya, autoridad, ¿no? Apelan a la autoridad para darle vigencia a una idea. Esa es una falacia también muy común. Y así hay una serie de falacias, ¿no? Y por eso yo le coloco allí tratar de evitar, ¿no?, caer en ellas, ¿no?, al momento de ofrecer los argumentos, ¿no? Se podría discutir más adelante, ¿no? Con los que gusten, bueno, al final lo voy a proponer, ¿no?, para desarrollar más detenidamente, porque entiendo yo que 1 hora y media, 2 horas no alcanzan para, digamos, presentar o abordar toda esta serie de temas, ¿no? Tercer momento, el desarrollo, ¿no? Ahí los argumentos se van a reforzar con las citas, con ciertas referencias, ¿no?, que, digamos, van a ir dándole mayor vigor a los argumentos que sostienen una hipótesis y a su vez la hipótesis que defiende una tesis, ¿no? Y al cierre de la argumentación, esto sí es importante, hay que hacer una síntesis. Si quieren ustedes enumérenlas, ¿no? Una síntesis de todos los argumentos que se han ofrecido a favor de la tesis que ustedes están defendiendo, ¿no? Eso para cerrar este tercer momento del ensayo. Y por último, la conclusión, que yo, digamos, señalo 3 partes, ¿no? Se pueden resumir en esos 3 momentos: la síntesis general, la resolución y el cierre. ¿A qué me refiero con la síntesis general, ¿no? Me refiero a que tenemos que hacer una presentación, digamos, en un párrafo, si se puede, ¿no?, de todo lo que hemos dicho hasta el momento, en la conclusión, desde la introducción hasta la argumentación, ¿no? Ofrecer otra vez, o sea, tomarnos la molestia de sintetizar, ¿no?, en un párrafo lo que hemos desarrollado. Y luego, la resolución, ¿no? Es decir, luego de haber presentado el problema, de haber presentado la tesis, la hipótesis y los argumentos, establecer si es que finalmente la tesis ha prevalecido, si los argumentos ofrecidos han sido los necesarios y suficientes para mantener la tesis, la afirmación que hemos propuesto, ¿no? Por eso pongo allí en resolución, evaluar si lograste sustentar la tesis, ¿no? Es decir, si el desarrollo, todo el cuerpo, el ensayo, ha logrado sostener hasta el final esa afirmación que tú ofreciste al principio, ¿no? Y el cierre, ¿no?, por último, que es siempre, como el ensayo, hemos dicho, es un texto de carácter explorativo,
procura siempre invitar a los lectores a pensar, ¿no? Porque a diferencia del artículo científico, que tiene una conclusión, digamos, definitiva, ¿no? Dice, es esto y ya, ¿no? Si alguien viene va a tener que rebatir esto que yo he dicho, pero hasta el momento, esta es la verdad, la última verdad, en cuanto al asunto que yo he tratado, ¿no? Eso procura hacer un artículo científico, ¿no? En cambio, el ensayo no. El ensayo dice, bueno, ¿no? Esa es mi propuesta, esto es lo que yo he logrado desarrollar, ¿no? Y bueno, por supuesto, no es la última palabra, no soy depositario de la verdad, ¿no? Pero es la propuesta, la interpretación que yo ofrezco, ¿no? A juicio y al criterio de los lectores, ¿no? A su valoración. Por eso hay algunas personas que recomiendan acabar el ensayo con una pregunta, ¿no? Para dejar retumbando en la cabeza del lector, ¿no? La idea de que de repente toda esta argumentación no es adecuada, ¿no? Y que hay otros caminos que hacen falta explorar para tratar de avanzar un poco más en la interpretación o en el trabajo respecto a este tema, ¿no? Entonces, 4 momentos habíamos dicho, ¿no? Para no olvidarlo, ¿no? Introducción, tesis, argumentación y conclusiones, ¿no? Como estructura del ensayo. Es importante publicar en arte, también lo habíamos conversado, ¿no? Hay un adagio popular que dice, investigación que no se publica no existe, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Tanto para los estudiantes como para los profesores, estar echando siempre ánimos a la publicación, no importa que no se vayan a leer, que el hecho que no existan lectores de lo que producimos, ¿no? No sea una excusa para dejar de hacer, para dejar de pensar, para dejar de leer, para dejar de escribir, ¿no? Más bien tiene que ser un aliciente, tiene que ser un estímulo, ¿no? En un país, digamos, donde hay poca actividad editorial, donde hay, digamos, poco ánimo lector, ¿no? Y poca investigación, es muy necesario hacerlo, ¿no? Si no lo hacemos nosotros, la situación en adelante, insisto, no va a cambiar, ¿no? ¿Y por qué más es importante publicar? Ahí he colocado algunas ideas, ¿no? Por ejemplo, porque contribuye a la construcción colectiva del conocimiento, porque desmitifica el misterio de publicar, ¿no? Porque uno siempre tiene cierto temor a publicar, ¿no? Me pasó a mí también, ¿no? Empecé a escribir gracias a la invitación de una profesora, no sé si ustedes la conocen, Nadia Leonardini, ¿no? Tuve la suerte de estudiar con ella y bueno, en un curso ella nos obligó prácticamente a escribir un pequeño ensayo, ¿no? Entonces ahora cuando yo releo ese ensayo, pues no puedo evitar el rubor y la vergüenza, ¿no? Pero son mochilas que arrastramos, y es que se empieza o se aprende a escribir escribiendo, ¿no? No hay otra fórmula, no hay acertijos mágicos, no hay caminos fantásticos para aprender a escribir, no. A escribir se aprende escribiendo, no hay otra forma. Entonces la idea es desmitificar, quitar ese miedo, ¿no? Ese temor a publicar. Y más que ustedes tienen las plataformas para hacerlo, ¿no? Tienen allí la revista, ¿no? Y digamos una serie de publicaciones que poco a poco, entiendo yo, se van a ir generando en su institución, en Bellas Artes, ¿no? Para suerte del Perú. ¿Qué más? Porque estimula la crítica y la autocrítica. Esto es algo que yo discutía mucho con mis compañeros cuando era estudiante, ¿no? Ocurre que entre nosotros, ya lo he dicho, no hay hábito lector, ¿no? Ahora, los alumnos que leen a sus profesores son pocos. De hecho, ¿no? Hay una serie de publicaciones que desde hace unos 2 o 3 años está impulsando el Bellas Artes, ¿no? Si hiciera yo ahora mismo una encuesta de cuántos de ustedes como alumnos han leído los trabajos, ¿no? De sus profesores, de colegas, o los que allí publican, ¿no? Podríamos, digamos, tener evidencia, ¿no? De esto que digo, ¿no? Se lee muy poco a los profesores. Ahora, si se lee poco a los profesores, menos aún nos leemos entre nosotros, ¿no? Entre los compañeros, entre colegas, entre estudiantes, ¿no? Y ese es un hábito que es necesario formar, ¿no? Eso, también recuerdo haber tenido la oportunidad de haber lanzado un poco esa piedra en mi facultad, ¿no? En la Escuela de Arte, Historia del Arte, en San Marcos. Los profesores tienen que preocuparse también, ¿no? En generar ese ánimo de investigación en sus alumnos. ¿Cómo?
círculos de lectura, comentando textos, escribiendo, organizando simposios, organizando coloquios, congresos, ¿no? O invitando a otros investigadores a presentar sus resultados de investigación, ¿no? Para que los alumnos escuchen, vean y poco a poco vayan, digamos, aprendiendo cómo es este oficio, ¿no? El de escribir y publicar, ¿no? Porque, digamos, nadie nace sabiendo, eso se aprende, digamos, poco a poco. ¿Qué más? Para generar nuevas habilidades, ¿no? La habilidad escritural, para fomentar la actualización de información, ¿no? Porque para publicar sobre un tema dado, no basta con consultar bibliografía de hace 50 años, 30, 100 años, ¿no? Es necesario actualizarse. En ese sentido, es que, digamos, vamos a leer textos recientes, vamos actualizando nuestra información. Y además contribuye, creo yo, ese es el aporte mayor, ¿no? Al mejoramiento de la disciplina, ¿no? Es decir, de nuestra propia disciplina. Eso con respecto a la importancia de por qué publicar, ¿no? A propósito, hay que hacerlo, hay que publicarlo, luego de haber, digamos, discutido nuestras ideas en el papel con compañeros, con amigos, con profesores, ¿no? Y producto de esa discusión, yo voy corrigiendo y puliendo mis ideas, y cuando siento que tengo ya algo importante y necesario que decir, algo de cierta relevancia, echarlo a la imprenta para que, digamos, se publique, ¿no? Yo recuerdo el consejo que le dio el padre de Borges a él, ¿no? Le dijo, lee mucho, escribe mucho. Rompe casi todo, y sobre todo, no te apresures a publicar. Entonces, un poco tomar en cuenta Por favor, María Ordinola. Muchas gracias, Joel. Bueno, ya estamos acabando, así que no se preocupen. Entonces, tomar en cuenta eso, ¿no? Sí hay que publicar, pero luego de hacer o de tener cierta discusión y de sentir que tenemos algo que decir, ¿no? Pero esto, insisto, surge en trabajo colectivo, ¿no? No, ya no estamos en el siglo XIX, donde el genio se encierra y se ensimisma, ¿no? En su cuarto y produce, ¿no? Hay que discutir las ideas, hay que, por ejemplo, estos libros que se han publicado, ¿no? Este libro de ensayos, el libro de Centenario de Bellas Artes, esta colección que se presentó el día viernes, ¿no? Es necesario leerlas, discutirlas, armar espacios, seminarios, reunirnos virtualmente, no sé, y discutir esos textos, ¿no? No existe otra forma, digamos, de hacer avanzar la disciplina si no discutimos nuestra propia historiografía. ¿Es importante leer a los clásicos? Sí, es necesario, digamos, a los que han escrito y fundado textos programáticos para nuestro quehacer, pero también es necesario leer, digamos, a los nuestros, no solo a los europeos, sino a los peruanos, ¿no? Ambas, conocer la tradición ajena y la propia. Eso también a eso nos abre, digamos, el ejercicio de leer y escribir, ¿no? Martí decía, la única forma de libertarse de la tiranía de una literatura es conociendo otras literaturas, ¿no? Entonces lo mismo diría yo aquí, ¿no? La única forma de libertarse de la tiranía de una forma de entender el mundo es conociendo otras formas de entender el mundo, ¿no? ¿Cómo? Leyendo, escribiendo, discutiendo, pensando, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y digamos, el ensayo también tiene que regirse, ¿no? De acuerdo a ciertas pautas que entiendo yo han llevado ya con un taller o una charla, ¿no? Sobre las normas APA. Ya salió el año pasado, en noviembre, la última edición, ¿no? Que es la séptima edición de esta institución, la American Psychological Association, y que, bueno, de alguna forma tienen el monopolio, ¿no? De las citas y referencias al momento de redactar digamos, los ensayos o los textos, ¿no? Es un poco rígido porque, bueno, esta es una asociación científica, ¿no? Nació, digamos, producto de un grupo de psicólogos, ¿no? Más tarde periodistas y demás, pero nació en un ambiente científico, ¿no? Pero hay otros formatos. Este es el más común y acaso el más utilizado, pero hay otro, por ejemplo, el Michigan, ¿no? Ustedes pueden consultar ahí en la web, digamos que este formato, el Michigan, está más emparentado con lo que nosotros hacemos, ¿no? Más vinculado a las humanidades que las normas APA, ¿no?
pero bueno, hay que conocerlas y hay que utilizarlas. Así que bueno, yo agradezco el tiempo que han tenido y la paciencia y ahora le doy el paso para que yo pueda hacer la parte que continúa, ¿no? Buenas noches con todos. Mi nombre es Joel Rojas, soy el subdirector de investigación y biblioteca de la institución. Quiero agradecer a todos los presentes, a los docentes y a los estudiantes por estar presente en este webinar muy importante. Y también agradecerte a ti, Luis, estas hora y media, creo, que has expuesto sobre un tema muy importante que nos compete hoy día, no tanto a los docentes y a los estudiantes, para poder, como tú mismo mencionaste, estudiar, ¿no? Estudiar esa tradición artística, esa tradición ensayística también de arte que tenemos, y sobre todo, esa historia de críticos de arte en el Perú, ¿no? Habías mencionado una de ellas, que es Zoila Aurora Cáceres, que si bien ella no se formó en las artes, pero fue una importante mujer que estaba haciendo crítica de arte a inicios del siglo XX, ¿no? También tenemos a Mercedes Gallagher de Parks, muestro acá un libro de ella, que es La realidad y el arte, ¿no? Estudio de estética moderna. Es otro libro, Mentira y Azul, y que podemos decir que estos libros son tan importantes porque permiten entender este proceso artístico del Perú, porque, por ejemplo, Mercedes Gallagher de Parks tiene una posición frente al indigenismo, ¿no? Y bueno, quien era el representante del indigenismo es pues José Sabogal, ¿no? Uno de los directores de la Escuela de Bellas Artes, y que él forma parte de esa justamente tradición del arte peruano muy importante en el siglo XX. Entonces, es muy importante entonces tanto docentes y estudiantes que puedan conocer todo eso, no desvincularse y estar al tanto entonces de todo este debate que puede surgir a partir de la crítica de arte, ¿no? Entonces, hemos llegado al momento, digamos, más importante. No por eso voy a menospreciar tu exposición, Luis, sino que este espacio más importante es el espacio de las preguntas. Entonces yo les pido a los docentes y a los estudiantes, si tienen alguna pregunta, pueden activar su micro y pueden hacerle llegar a Luis su consulta, sugerencia o quizás una crítica. Buenas noches. Yo leo, en el chat leo que hay, digamos, gente que ha estado preguntando, así, tomando al azar, por ejemplo, Viviana Vega, las 8 preguntaba, ¿la literatura no es arte? Sí, efectivamente, sino que cuando yo me refería a arte, estaba entendiendo artes plásticas, por momentos lo decía, tal vez se ha entendido que se ha usado indiscriminadamente el término, ¿no? Pero claro, cuando me refería a arte, me refería a artes plásticas, ¿no? ¿Qué más? Habla sobre la decolonización. De hecho, ahora, justo en estos ensayos que les mencionaba, ¿no? Y reseña, ojalá que pueda salir en el siguiente número de la revista, hay en casi todos los artículos este ánimo, ¿no? De criticar un poco esa postura ajena que se había impuesto a América Latina, ¿no? Y empiezan a escribir desde una realidad propia y sirviéndose de una serie de autores, ¿no? Como, tanto europeos como latinoamericanos, ¿no? Por ejemplo, a Lyotard, citan a Lyotard, por ahí otro artículo cita a Dussel, ¿no? Entonces, ya entre nosotros se está empezando a manejar este tipo de autores y este tipo de ideas, y eso considero yo es bastante saludable para, digamos, nuestra vida de las ideas en el Perú. ¿Qué más puedo leer por aquí? Sobre la reforma, Claudia Toledo dice, ¿cómo olvidar que Nana nos obligó? Sospecho que la señora Toledo, Claudia Toledo, también, digamos, ha pasado la experiencia en historia del arte. Bueno, creo que es todo, ¿no? Así si alguien más tiene alguna pregunta o algo, yo lo he dicho muy bien, ¿no? Sí, Siempre hola, ¿qué tal? Ahí está, Jessica Paula. Sí, Jessica Sí, Paula. hola. Hola, Joel, gracias. Gracias, Luis, también. Tengo una pregunta, porque
siempre, bueno, escucho de modo constante que siempre se refiere a que en el Perú ya no existe una crítica de arte peruano acerca del arte local. Entonces, quería saber en ese caso, te estabas proponiendo, ¿no?, que tal vez están surgiendo nuevos focos de estudio, de abordaje académico, como lo que propone ahora la escuela. Decías que tal vez en la misma Escuela de Arte de San Marcos también se está promoviendo tal vez un círculo en torno a estos estudios críticos y demás, pero ¿cómo ves el panorama local reciente, ¿no? ¿Qué tan potente es esa movida de crítico o de ensayos en torno al arte y en qué lugares actuales se puede acceder a esa información? Gracias. Ya, muchas gracias por tu pregunta. De hecho, hace poco, bueno, me estoy refiriendo hace un año o tal vez dos, se organizó como un trabajo de alumnos de la maestría de Historia del Arte y Curaduría de la Universidad Católica. Se organizó un evento en torno a la crítica de arte en el Perú, ¿no? Yo lamentablemente no pude asistir, digamos, a esas charlas, pero conversando con algunos amigos que sí estuvieron, ¿no? Tuve noticia de que, digamos, hay un ánimo de hablar sobre el tema de la crítica de arte. Ahora, es cierto que entre nosotros, en el ámbito local, como nos preguntas tú, como propones, ¿no?, hay ciertos, digamos, círculos que tienen, no sé si el término suene muy inelegante o muy duro, pero tienen cierto monopolio también del ejercicio y publicaciones de las artes, ¿no? Pero que lamentablemente no hay muchos espacios para hablar sobre temas de arte o crítica de arte en el Perú. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a instituciones como el MAI, ¿no?, que durante largos años ha preparado muy buenas exposiciones, ¿no?, pero que los autores que están siempre investigando son los mismos, ¿no? Está luego la revista IAPA, que también publica temas de arte, historia del arte, crítica de arte, estética, ¿no? Porque el número es anual, ¿no? Es decir, hay un puñado de autores que también, digamos, publican anualmente allí, ¿no? En San Marcos sí, es cierto, está empezando este interés, pero como lo dije, ¿no?, y tal vez sea un poco duro y crítico decirlo, pero muchas veces surge como un ánimo personal, ¿no?, porque no hay, digamos, esta costumbre de formar grupos de estudio, círculos de estudio, organizar eventos, por lo menos en historia del arte no. Yo también estudié filosofía, o la maestría, hice la maestría en filosofía, ¿no?, y digamos allí los estudiantes con los profesores trabajaban en alianza. Joel mismo es producto de ello. Él junto con un grupo de compañeros suyos, el profesor Rubén Quirós, formaron en San Marcos el grupo Pedro Zulen, ¿no?, que hasta ahora tiene vigencia. Organizan coloquios, ha salido una revista, Joel mismo ya ha abierto una editorial, ¿no?, tiene ya un buen cúmulo de libros publicados, ¿no? En literatura ocurre lo mismo, pero en el ámbito del arte no, hay un descuido olímpico, ¿no?, de, digamos, conocer, ¿no?, conocer. Ahora, sí, estoy viendo que me he pasado la página de curadores, ¿no? Hay una agrupación, sí, digamos, hay una organización que está albergando una serie de curadores en el Perú, ¿no?, que creo que también tienen actividad. Yo creo que las últimas veces he visto que está circulando un poco de información sobre esa actividad, y hay una página también, no recuerdo el nombre, creo que es inca.net, no recuerdo, donde se está buscando colgar también la información de entrevistas, crítica de arte, ¿no?, que hubo, sobre todo en el siglo XX, en la década del 50 y el 80, ¿no? Pero en San Marcos, a ver, el último trabajo en torno a crítica de arte es uno que ha publicado el año pasado el señor Diego Paitán, un libro titulado, lo pueden encontrar en la página web de San Marcos, del Fondo Editorial, es de acceso abierto, ¿no? Se llama La crítica de arte de Teófilo Castillo, ¿no?, en uno de sus viajes del RIMAC al Plata, 1917-1918, ¿no? Entonces, es el último libro que se ha publicado en torno, digamos, a un estudio vinculado a la crítica de arte en el Perú. Lo que dicho sea de paso, espero que la reseña salga en IAPA este año, ¿no?, en diciembre, así que estoy trabajando todavía en ello, ¿no? Pero más o menos son unos circuitos que yo conozco en términos. Bueno, ¿alguien más que quisiera participar? ¿Manuel? Se les escucha muy
con un ruido de fondo se te escucha. Ahora, Poco mejor, sí. bien, bueno, primero saludar y felicitar las actividades que vienen realizando desde biblioteca, de hecho que nos ayuda bastante a poder proyectarnos para poder animarnos a escribir. Era más una consulta o sugerencia o comentario, ¿no? Tómenlo de la forma más amable. Bueno, soy de la especialidad de escultura y he estado buscando bibliografía respecto a la escultura en el Perú, que hay poquísimo en verdad, o menos liberada en la web. He ratoneado un poco por Camaná, ¿no? Por algunos libros, de los pocos que he encontrado, pues el de escultura de Alfonso Castillón, que hace una interesante desarrollo de la época republicana. Este libro es del Fondo del Comercio, no, perdón, del Banco de Comercio. Y también hay un poco de texto de Johanna Hamann, ¿no? Luego hay poquísimos textos en realidad. Y yo, por ejemplo, para poder armar un buen marco teórico necesito tener bastante bibliografía para poder sustentar una tesis, por ejemplo, ¿no? En ese sentido, el comentario, sugerencia sería, ¿hasta qué punto podría darse la posibilidad de que la biblioteca pueda digitalizar el contenido que ya se está produciendo contemporáneamente en la Escuela de Bellas Artes en estos últimos años? Y también algunos textos referenciales muy importantes para nosotros poder elaborar un buen marco teórico, porque de repente tenemos el buen ánimo de escribir, pero de repente son temas que ya se han tratado, son temas que de repente ya se han desarrollado y nosotros no lo sabemos. Entonces sí sería importante poder tener una plataforma donde nosotros podamos descargar un poco más de información con respecto a las artes en general. Y bueno, en mi caso, el pedido es también para escultura, que hay muy poco en escultura. Ese sería el comentario, gracias. A propósito de ello, y muchas gracias por la intervención, y como también lo ha notado muy bien la señorita Toledo, Claudia Toledo, ¿no? Hay una tesis, de hecho, muy bien escrita, ¿no? Por un colega llamado Daniel Bifian López. Creo que el título, si no lo recuerdo, es La escultura civil pública en el Perú entre los años 1852 y 1860. Creo que ese es el título, ¿no? Y digamos, es un estudio sobre 3 grupos escultóricos, que en total son 20 esculturas, ¿no? Del periodo republicano, que fueron importadas al Perú desde Europa, ¿no? Para, digamos, un poco dar el ánimo de modernidad entre nosotros, ¿no? Entre ellos están las esculturas de la Alameda de los Descalzos, está el Colón y está el Bolívar, ¿no? Que está en la Plaza Bolívar del Congreso. Entonces es un excelente estudio, así que yo lo remito inmediatamente, lo puede buscar en el repositorio de la web, ¿no? de Cibertesis. Ahí está, Daniel Bifian es su nombre, ¿no? Y tiene también una serie de importantes artículos publicados en torno al tema del ornamento urbano, ¿no? De la escultura pública en Lima. Bueno, y lo otro que era una recomendación para... De acuerdo. Sí, claro, sí. Ya hemos anotado ese pedido de Manuel. Desde luego hay todo un proyecto de poder digitalizar documentos, ¿no? Pero que siempre en cuando está al alcance, ¿no? En este contexto muy difícil en el que nos encontramos. Desde luego, pero ya estamos proyectando todo eso y hemos ya anotado el pedido de Manuel. Entonces, ¿alguien más que quisiera participar, hacer una pregunta, una consulta, una sugerencia, comentario? Alex. Profesor Alex. Buenas. ¿Alguien más que quisiera participar? Bueno, con esta... Sí. Sí, solo para resaltar lo último que acabas de comentar acerca de esos repositorios de fuentes digitales,
Me parece súper interesante lo que acabas de aportar, Luis, porque por lo general a veces recurrimos o buscamos fuentes bibliográficas tangibles, ¿no? Y como lo planteaba Manuel, claro, ahora nuestra complejidad va en torno a ir consiguiéndolas en formato digital. Y me parece muy interesante también que en los sílabus, por lo menos algunos sílabos que yo he podido recibir de este ciclo, sí se han colocado fuentes digitales, ¿no? Y eso aporta bastante también dentro, por lo menos del desarrollo del curso, ¿no? Ya para un marco teórico más amplio, como dice Manuel, sí es una búsqueda mayor, ¿no? Pero es interesante haber escuchado las sugerencias que has dado. Sí, de hecho, las plataformas virtuales tienen esa virtud, que tienen un impacto mayor que las publicaciones, digamos, en físico, ¿no? De hecho, el Fondo Editorial de San Marcos está utilizando eso como estrategia, ¿no? Digamos, hacen un tiraje corto de 100 o 200 ejemplares en físico y luego liberan información en la web, ¿no? A nivel virtual. Hay que rescatar, hay que rescatar eso, sobre todo en tiempos como estos, ¿no? En que estamos de alguna forma, digamos, obligados a estar en casa y el único acceso que tenemos para estar en contacto con los demás es precisamente las redes sociales, la web, el internet, perdón. Así que... Bueno, entonces yo quiero agradecer nuevamente a Luis por tu participación, Luis. Ha sido muy importante este webinar. También quiero saludar a todos los docentes y estudiantes presentes hoy día. Será hasta otra oportunidad. Vamos a seguir. Sí. Antes de que acabes, justo como lo conversamos por interno, ¿no? Como había dicho, de repente a veces el tiempo es muy escaso por aquí, ¿no? No hay oportunidad de poder, digamos, conversar o decir las cosas que nos inquietan y demás, ¿no? Yo, si es que hay algún interesado, ¿no? Yo le proponía a Joel, ¿no? Solo, digamos, si es que hay por ahí alguien que tiene cierto interés, podemos empezar un ciclo de lecturas, ¿no? Digamos, reuniones virtuales, comentando algunos textos clásicos o tratando de absolver algunas dudas, digamos, de gente que está investigando, que está buscando bibliografía, o que quiere, digamos, discutir sus textos, o que quiere conocer la tradición, la historiografía y leer a los textos clásicos, ¿no? Pues son Vasari, Winkelmann, Panofsky, ¿no? Y hay ese ánimo de conocer. Digamos, yo por lo menos tengo toda la predisposición del mundo, previa coordinación contigo, podríamos organizarlo, ¿no? Luis, disculpa. Hola, ¿Sí? ¿qué tal? Buenas. Hola. Bueno, sí, en historia del arte en verdad también siento esa responsabilidad que tú mencionaste, ¿no? Y en verdad sí nos falta un poco también organizarnos, así que si gustas también me puedo sumar a la iniciativa que tienes para ir moviendo desde Bellas Artes esos círculos de lectura. Ah, por supuesto, encantado. Entonces, si hay más gente que se quiere sumar, o podemos armar un pequeño grupo, empezar lecturas, ¿no? Discusiones, ir fomentando, porque no hay otra forma de hacer esto, ¿no? Si no es leyendo, discutiendo, preguntando y aprendiendo, ¿no? Todos aprendemos. Desde luego. Bueno, entonces vamos a cerrar. Agradecerte entonces, Luis, agradecer también a todos los presentes y entonces ya nos vamos a ver más seguido porque también vamos a tener más capacitaciones, más webinar y gracias. Gracias y será hasta otra oportunidad. Disculpe, por favor, como alumna, por favor, les pido que puedan subir esta ponencia a las plataformas virtuales de la escuela, por favor, puesto que muchos compañeros nos hemos quedado sin poder ingresar, ¿no? De hecho, se cerró muy temprano esta inscripción. Por favor, les pediría muchísimo que nos puedan ayudar con eso por ser de interés para todo el estudiantado. Gracias, buenas noches y muchas gracias al ponente. Gracias. Gracias a ti. Muchísimas gracias con todos otra vez por la paciencia y por haberme soportado estas 2 horas.